Suscríbete a la Panterita. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo a través de ABC TV, ABC Cardinal. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, saludos para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, saludos a todos. Fabio Martín. Muy bien, buen día para todos. Estamos con Rubén y Torres. ¿Dónde está Wilson? Allá. Está en Buenos Aires. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo y tus compañeros. Cuéntenos cómo está la ciudad de la furia, cuéntenos cómo está Buenos Aires. Aquí tenemos fresco, allá mucho frío también. Recordando, veía también en la prensa argentina grandes enfrentamientos de River Libertad en los últimos tiempos en el Monumental. Sí, la verdad que amanecimos con un día muy frío y bueno, pero por suerte no está lloviznando ni nada por el estilo, el día está lindo y estamos esperando ya el horario de poder ir y jugar nuestro partido, que es lo que vinimos y lo que queremos hacer. Dice el doctor que la cancha de River está muy linda y ellos de que volvieron a abrir su cancha nueva ya llevan 85.000 personas por partido ante el rival que fuese la otra vez contra Central Córdoba, que es un equipo de Santiago del Estero. Volvieron a repetir, llenan la cancha y va a haber un clima muy lindo ahí en el Monumental, ¿eh? Sí, así mismo. Yo estuve anoche compartiendo con los dirigentes de River y esa es la temática. Fuimos a ver el estadio, es realmente estupendo. Yo ya lo conocía, había estado en el partido cuando Paraguay jugó su eliminatoria con la Argentina. Claro. Pero realmente es espléndido y siguen haciendo obras y para hoy tienen previsto sí llenar el estadio, están todas agotadas las entradas, de manera que el marco va a ser multitudinario. Doctor, te saco un ratito de lo que es el partido de esta noche. ¿Cómo tomaron lo de la fecha? O sea, ganaron bien, goleando, como que recuperando un poco la memoria, y el domingo se termina dando el resultado que querían, vuelven a recuperar la punta y son el único equipo que depende de sí para lograr el campeonato. Y dos cositas. En primer lugar, lo más importante es que el equipo superó un momento difícil. Veníamos de una seguidilla, parecía que había un bajón, había mucha presión de todos lados, ¿verdad? Como que con el cuerpo técnico, con nosotros, con el manejo, bueno, esto se vio que el equipo está fortalecido, se recupera y es capaz de superar estos problemas estos momentos que se dan en una competencia larga, ¿verdad? Y el hecho del resultado sí nos favoreció, sobre todo por el hecho de que dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Dejamos de tener esa independencia cuando estábamos en el mismo puntaje con Cerro y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de haber recuperado esa posibilidad de depender solamente de nosotros mismos, y eso es muy importante. ¿Vos crees que con lo del viernes se da una especie de cierre a esa seguidilla, no solamente de malos resultados, sino que de rendimientos que estaban muy por debajo de lo que venía jugando el equipo? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. El equipo está entero, está anímicamente bien. Estamos recuperando algunos jugadores que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos también la mala fortuna de tener lesionados todos en el mismo puesto, ¿verdad? En los extremos. Entonces teníamos mucho problema en eso. Hoy tenemos recuperado a Melgarejo, a Vareiro, entonces tenemos más alternativas de juego y eso es importante para desplegar todo el juego que el Libertad está acostumbrado a hacer. Doctor, siguiendo con el plano local, ¿le extraña ir a jugar a la cancha de River el próximo partido? Porque creo que había otro escenario, también se podían optar, o no había otro escenario. Da la impresión de que no, se estuvo trabajando en la divisional viendo que otro estadio se podía jugar, porque me dijeron que el estadio no está en buenas condiciones, tanto el campo como la lumínica, y bueno, se agotaron las instancias y creo que no nos queda más remedio que ir a jugar a eso. Doctor, se está recuperando Martín Silva ya de a poco, creo que ya hace tareas de campo ahora, presidente.
Sí, pero no todavía con los compañeros. O sea que le está haciendo en forma individual. Le da falta todavía un tiempito. Va a demorar todavía un poco. Pero qué buen arquero está mostrando que estaba tapado como es Mourinho. Qué buen arquero y hay que ver cómo le va hoy. Una vida linda para él también. Atajar contra River en el Monumental. Mucho tiempo atrás, Algo ella me acuerdo tuvo un partido increíble contra River, jugando por Libertad, aquella noche los 2 goles de Carlos Bonet, y le sirvió mucho para después ser transferido. Anda muy bien, Mourinho. Anda muy bien, es un excelente chico, se hizo una formativa del club, esperó pacientemente su momento, y bueno, se le dio la posibilidad de demostrar de por qué está siendo el suplente de Martín, y cuando le tocó entrar lo hizo bien, y yo creo que va a seguir creciendo en la medida que vayan pasando los compromisos, y estos tipos de partidos como lo de hoy son los que le hacen crecer mucho a estos jugadores jóvenes. Doctor, ustedes ya van para adelantar, porque vi que Boca tiene ese problema, Boca Juniors. ¿Usted ya sabe más o menos cuántos jugadores van a ir a los Juegos Olímpicos? Porque cuando arrancan los Juegos Olímpicos está el tema del playoff Sudamericana Libertadores, los 2 partidos. ¿Y ustedes tienen idea de cuántos jugadores van a poner ya al servicio de las selecciones? ¿Más o menos tienen un número aproximado? No, la verdad que no, todavía nada. Nada, porque ya el 31 sale una lista, el 14 la otra, se están haciendo muchas gestiones, no tiene ni un número. No, yo no, todavía no. Bueno, doctor, mucho éxito para esta noche, ojalá sea victoria, sabemos que el empate lo deja todavía bastante incómodo a Libertad, pero que sea buen resultado de esta noche ahí con todos los muchachos, ¿eh? Sí, te agradezco, sobre todo que se haga un buen papel, porque quiera o no, uno está representando en estos partidos internacionales al fútbol nacional, y entonces es importante dejar siempre una buena imagen. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Rubén Di Torre, presidente de Libertad desde Buenos Aires. Estaba leyendo ayer 15 partidos cancha de River, ni una victoria paraguaya. Una estuvo a punto de ser, recordábamos ayer con Ariel, hoy con Cristian Mareco también, cuando ganaba Cerro con gol de Alex Rossi, y Ramón Díaz empató a los 90 minutos. La despedida de Ramón. Se fue a Japón después, sí, ¿no? Fue su último partido con la camiseta de River para irse a Japón. Sí, y yo estaba recordando, me decía Pablo Guerrero que la gente, los parientes de Virgilio Ferreira fueron a pegarle a Alex Rossi. Yo me olvidé de eso, porque yo ese partido lo escuché por radio. Yo estaba, sí, y me acuerdo que me contaba Pablo Guerrero que iba a ser el 2-0 para Cerro, Sí, y Virgilio quiso definir y no le pasó la pelota a Alex Rossi. Y Alex Rossi casi le pegó en plena cancha. Había sido muy llamativo en aquel momento. Y Virgilio venía a meterle 2 goles a Newell's. ¿Se acuerdan? Porque era martes y viernes a los partidos. Claro. Y había tenido una gran actuación contra Newell's, que venía de ser subcampeón de la Libertadores. O sea, de Cerro, ya en la primera ronda anduvo muy bien. Y lo de Ramón Díaz fue justo a los 90 minutos. Y la otra fue la que recordamos, la de Libertad, con 2 goles de Carlos Bonet. 2-2 en octavo o cuarto de final del 2006. Octavos. Sí. Sí. Y porque justo después se corta, se juega la ida, se juega el Mundial de Alemania y se juega la vuelta. Y la vuelta del partido del... ¿Y cuál fue el cuarto ahí para Libertad? No, ¿No fue un equipo mexicano primero o después? No, para mí fue cuarto River Libertad. cuarto. Porque después viene Inter directamente. Claro. Sí. Cuarto de final, ahí está Porque- en la imagen, ¿eh? Claro, porque el después- Toto Gamarra, Bobadilla. justo hace poco recordábamos, después de esa jornada, al día siguiente jugaban Liga e Inter. Claro. Primero fue el tema de los mexicanos, lo de Martínez, la tanda de penales. Emilio Martínez. Claro, ese fue octavos. Y después fue cuarto, pero se tuvo esa particularidad, que se jugaba la ida en medio nada más y nada menos que un mundial, y la vuelta se jugaba después del mundial. O sea, fue la serie más larga, fue una de las series Sí. más largas de esa Libertadores del 2006. Y ahí lo venden a Bobadilla, ¿verdad? Libertad Claro. Tigres fue octavos. Por eso. Libertad Tigres. ¿Qué pasó? En penales pasó Libertad.
Y Sí, por Emilio eso, tira Emilio su el que arco falla. sur arriba del travesaño. Y ahí viene River después. Uno no quiere, Fabio, por acá, para no dejar a los amigos de WhatsApp, que muchos están de feriado en el interior, Y yo me acuerdo escuchando. que ese partido octavo, más allá que el enfoque es Libertad, River Libertad, se había generado una peculiaridad de que para alentar a Libertad, en el Defensor del Chaco, habían mandado mariachi los muchachos de copia mariachi contra un equipo mexicano, ¿verdad? Pero Mariachi llevaban Claro, no, claro. yo no me acuerdo eso, ¿eh? sí, sí, se había dado. Yo no me fui a ese partido. Y Y la revancha del Loador, el del escándalo, claro, el de los borrachos del tablón. ese sí me fue a Y la mirar. pasada sí. contra River acá pasaban por el altoparlante en cuanto a lo que tiene que ver con la música, no sé, con el equipo de sonido. Música villera, música, pero lo de River se sentían totalmente de local, parecía sí. que estábamos en el Monumental. Gracias, Fabio. Igual que cuando pasan los piojos, los compañías, ¿verdad? No, pero el playlist de los estadios paraguayos tampoco es que pasan música paraguaya. No. Sí, vamos a una cuestión. Y cuando hablo de música paraguaya no hablo solamente del folclore, hablo de las bandas nacionales. Sí, pero viste Sí. que se pone Ah. más algo de eso que decís, ¿verdad? Por lo menos Salamandra, una cosa esa, ¿verdad? Para ambientar, pero esta fue totalmente adecuada Los de para River los cantaban, hinchas de River. ¿Quién es ese, No. muchachos? ¿Quién es el autor? ¿Quién es el Toto? ¿No? ¿El 7? ¿Rodrigo no? ¿Estaba Rodrigo ahí? No llegué a ver, pero... Para mí que está Rodrigo. Rodrigo López No, estaba festejando. Rodrigo hizo uno de los 3 goles. Ah, está Rodrigo. Y la Brasil, sí. está bien. Ah, No, el 7 hizo. ¿Toto Gamara no? ¿Quién es? Ahí también. O Ruiz Peralta. Ah, Este es el uruguayo central. Ah, Varones. De Varones. David Varones, Varones, qué sí. gol importante. Qué buen central que era Varones. este ya. Pero este es el de cuarto ya, porque... No, ese, este no es el del 2006. ese se jugaron 2 partidos. Sí, sí. Es más, No, este es el de... es que el Luque, Barones- el arquero. Claro, Barones llega mucho después. Lux, el arquero de River, ¿no? Germán Lux. Sí. Porque hay uno que gana Libertad acá también. Claro, está Nelson Romero. No, este otro. Acá había hecho, me acuerdo, el 3-0 ganaba Libertad. Y el Cuando hubo el escándalo y el Tecla Farías el descuento. Rorro, Cristian Rivero había hecho uno. Cristian Rivero. Sí, sí, ¿Y sí. puede ser Roberto Gamarra o no? El 7 puede ser Robles. Sí, Robles. Robles será. Mira, Robles, Edgar. Robles, sí. Fallecido. Este es Toto Gamarra. ¿Algún gol tenía Toto Gamarra? Sí. Ahí está. Qué buen delantero también. Pasarela. Mira Sabela al lado, ¿eh? Sí, Pasarela y Pasaré Sabela. Bueno, hoy a las 20:30, ganando, sí, empatando poco. Claro, es que si hoy Libertad gana, o sea, depende de sí Libertad, mismo. Libertad en estos momentos depende de sí, pero este es el partido más perdible, ¿verdad? Entonces, cuando vos le decías, aunque sea un empate, porque si hoy empata, No alcanza si es que el... mañana depende de Táchira, porque si mañana Nacional le gana a Táchira, ya se resuelve el grupo. Y bueno, Y indirectamente si Nacional también la- empata mañana, oye, poner 2 empates, igual Nacional viene con una gran No, ventaja aquí. Libertad sería una gran combinación. No, empate Libertad hoy Y y, empate mañana Nacional. Nacional. Claro, ¿A porque- cuántos puntos queda de Nacional? tres. A tres, A tres. ganándole a Nacional clasifica a Libertad. Pero la diferencia... Pero hay que ver por ahora cuánto le gana. Porque ya perdió... Pero ¿cómo está la tabla ahora? No hay gran, o sea, fíjate. No hay, no es la gran Olimpia Táchira, ¿eh? 17-5. No, la No, diferencia saldo de es- goles. Ah, son los goles. ¿Tenés allí, Vamos a- Fabio? Vamos a mirar el saldo de goles. En realmente. Libertad, acá le ganó 2-0 a Táchira. 3. 3-0. Sí, sí. Por eso te acuerdas que yo te dije que los de Nacional se lamentaron cuando ganaron apenas 2-1 a Táchira. Ah, sí, no, en está el bien. tema de saldo de goles, no hay una cuestión. Cuando yo digo Olimpia Táchira, la gente se acuerda en el 21. Olimpia tenía que ganarle por 4 goles a Táchira acá. Y le ganó Y le seis. ganó 6-2 con el famoso gol de Richard. Partidazo aquel. Sí. Eso era pandemia todavía. Sí, 2021. Es el que recordábamos que Olimpia había perdido en San Cristóbal. Golazo de Ramón Sosa. Pero después Sí. perdió 3-2. Esa es la serie que Olimpia pierde mal en Porto Alegre y tiene ese duelo con Always Ready. Que le gana en la altura y le gana acá. No, por eso. Si hay empate, no, yo daba empate, pero hay que ver Nacional también con Táchira, ¿verdad? Lo que pasa Lo es que pasa es que que... encima juega después, eso también. 6-5 a favor de Nacional, 5-5 Libertad. Y por eso. O sea, si hay 2 empates hoy, no se mueve la tabla. Y si Libertad le gana a Nacional, por la mínima, vos tenés que hacer efecto doble. Vos sumás y restás al otro. Ya clasificás. No, si hay doble empate, es para que Libertad firme ahora mismo. Por eso les decía,
En la fecha pasada, cuando se dio el empate de River y el empate de Táchira. Ganando, ¿verdad? Ganando entonces clasifica. Claro, o sea, lo que le complica a Neutraliza. Libertad es que Nacional consiga un mejor resultado que el equipo paraguayo. Si gana Nacional mañana y hay empate hoy, Ya está listo. Fuera. Ya. ¿Por qué? Porque ya habrá aumentado la diferencia. más tres, más, Claro, Va a exacto. ser 10. O sea, Libertad lo que tiene que es Cinco. igualar lo que mañana hará Nacional. Entonces tenés que ganar. Si empatás, tenés que esperar a que no gane. Y si perdés, tenés que esperar a que pierda mañana Nacional, aunque ahí ya se da también lo de Táchira. Pero lo concreto es que, y bueno, esta ecuación indirectamente el hincha Olimpia también está escuchando atentamente. Claro, porque... Por el tema del Mundial de Clubes, el tema de la bonificación, porque mira que sacándolo de Nacional la semana pasada, no fue buena la cosecha de los que están detrás de Olimpia. Cerro no ganó, Barcelona se eliminó. Yo no sé por qué siguen colocando la tabla de posiciones a Barcelona. Barcelona hay que Independiente del sacarlo Valle ya. perdió con San Lorenzo. Sí. Hoy River, si empata, nomás ya va al Mundial de Clubes. Clasifica octavo y va al Mundial de Clubes. por Con eso. solo empatar. Por eso el partido de Libertad hoy, o sea, y más con esa racha que vos dabas, más con lo que significa ahora el nuevo Monumental. Y la presión que tiene el técnico, ¿no? Que dice que le sirvan cada partido a La vez a pasada le Michelis. silbaron, ¿eh? O sea, Sí. cuando ingresó, o sea, y Ahí está la tabla completa. sí, no es por eso. 10-7-4. Nacional empata 5, Libertad empata 5, Nacional empata 8, Nacional gana 10, no, ahí ya Ceausescu. Sí. Y sí va a quedar, como decíamos, Libertad casi seguro para la Copa Sudamericana. Claro, o sea, el objetivo de Libertad es que no se despegue Nacional hoy o mañana. Y la única garantía sin depender es que ganes hoy. Y si hoy no ganas, tenés que esperar a que Nacional no consiga un mejor resultado Y mañana. Y si gana, puede agarrar Libertad hoy, Fabio. Y está complicado, realmente un partido difícil. Complicado, ¿no? Complicado porque el River tiene un ritmo Un equipo muy sostenido, rápido ahí, ¿verdad? tremendo. Ahí en su cancha tiene un aliado tremendo que uno es el público, el ambiente, la atmósfera, lo que quieras. Y fíjense Juegan también bien. en qué, o sea, cada uno piensa en su realidad. Acá nuestra realidad, vos le preguntabas por eso el tema del calendario, por lo del playoff. Sí. Y mira que el presidente de Libertad no te dijo que ya no da por eliminado. No, es una realidad. O sea, no, por yo le eso. pregunté respetuosamente, justamente. Claro, porque- Pensé mientras estaba formulando la pregunta en lo que vos estás diciendo, pero me parece muy realista de mi Totalmente. parte preguntarle. Porque, ¿verdad? porque si el entrevistado... igual que Boca, Dani. Boca ahora se enteró que puede ser primero. famoso, en el grupo. En el entretiempo en la cancha de Cerro, el técnico Bueno. le dijo, está perdiendo fortaleza, Bueno, muchachos. y cuando ellos comenzaron a plantear el tema de los Juegos Olímpicos, estaban asumiéndose que iban a ser segundos. Claro, o sea, lo que te quiero decir es capaz en otro contexto, a otra dirigencia y en otro momento futbolístico, si se planteaba eso te iban a decir, no, pues nosotros estamos para clasificar como segundo por lo menos a la Libertadores, a nosotros no nos interesa el playoff. Claro que les interesa porque es una realidad, o sea, cada uno convive con esto, lo mismo podríamos aplicar con Cerro. Ahora, Sí, ¿qué? yo pregunté lo de Cerro también la otra vez en la mesa, porque cuando se dé la lista, pues va a aparecer el tema, Y decir de que- acuerdo a dónde está clasificado cada uno. Y decir que desde la perspectiva de Cerro, a Aguayo no lo anotaron. Mira si estaba anotado también Aguayo, Cierto, ¿verdad? O cierto. sea, Aguayo, Wilder, Fabricio, De Jesús. de Jesús, Alan Núñez no está luego en el grupo de primera, pero en River ellos también se toman este partido como el famoso hay que ganar. ¿Por qué? Ellos miran el tema del ranking general. De decir, bueno, si tanto se habla de que es una fortaleza el más monumental, definir en casa. Lo que hizo Olimpia el año pasado. O sea, Olimpia termina como segundo del general, de la tabla general, y definió todo en casa, salvo si se enfrentaba a Palmeiras. Entonces, en River lo que dicen es, bueno, ya perdimos entre comillas 2 puntos en Montevideo, partido que se estaba ganando fácil 2-0. Y es como que tenemos que ganar este y contra Táchira para terminar, si no es 1 como 2. Y eso, sabiendo que hay una final única, que además está allí Buenos Aires como sede, entonces cada uno con su realidad para entender cuál es la parada bastante brava que tiene Libertad esta noche. Y para cerrar el tema de estos partidos y lo factible o no, Nacional de Uruguay viene de perder en campeonato local, hizo un equipo mixto.
¿Cuándo perdió? 4-1. 4-1 perdió de local. El primer tiempo ya está perdiendo 4-0. Y la prensa decía, físicamente no aguantan. Jugó el Moreno este que le hizo los goles a River. Lo vi en la cancha. Y Toño también, que hizo el único gol. Sí. Toño Galeano. Entonces está ese tema de por medio de que cómo va a llegar Nacional también para ese partido, pero de hecho con el la viaje idea y todo, es ¿no? llegar entero al partido sabiendo que ganando tienen todas las chances de poder clasificar ya mañana, ¿verdad? Exactamente. Germán Lux está en el grupo de Michelis, ¿cierto? Está como asistente de Michelis. Gallardo al Milan, ¿qué opinan, Fede? Figura como uno de los 4 candidatos, pero no como el Principal. Fonseca, el candidato principal, portugués. Gallardo afuera después de 30 partidos, primer tropiezo para el técnico. Y no, arriba no va a volver, no, de ninguna manera, porque muchos hablan del tema de Michel y que la gente lo insulta o que quiere que vuelva a Gallardo, pero no va a volver. Estaba escuchando a gente del entorno. A ver, vamos a hacer, porque yo estaba llevando. Pregunta así, para Francia, mes de julio. ¿O cómo está el tema de quién va a tener amistoso contra Francia? La sub-23. Sí, la sub-23. Claro. Lo que nos dijo Pablo Rosa. Ese ya cuando viajen ya, ¿verdad? El Pero 4. El viernes 4. Selección mayor no hay nada de Francia, ¿no? No. Está bien. No. Yo no, para mi averiguación que estamos haciendo desde ayer, una pequeña averiguación. ¿Qué más? Libertad River. La selección mayor tiene 3 amistosos ya confirmados. Chile. Perú. Perú. El otro era. Perú, Chile. Había uno, o sea, había un tercero. Pero, porque el que se metió como último fue Perú. Y yo creo que ese contra Perú no van a jugar los que estén definiendo el torneo, si es que el torneo se define en la última fecha. Porque bueno, de hecho ayer se completó la semana con el adelanto que se tuvo que improvisar por las 2 fechas perdidas que ya explicamos acá. Entonces, lo que tendría que haber sido finalización del 2 de junio se va a estirar. Va a terminar entre miércoles, jueves. El jueves 6 termina. Bueno, y ahí... Si hay campeonato, puede ser Panamá, todos los partidos del... Panamá. Sí, los amistosos son Está bien, Perú. Panamá tiene más mundial que nosotros en El lo último. 7. Perú el 7 de junio. En el 2018. Ahí está, fíjate, Perú es 7 de junio y el torneo termina... Viernes, Claro, sí. y el torneo termina... El 6. Jueves 6, entonces, si Cerro Libertad y por allí Olimpia están peleando en la última fecha, para ese viernes 7 van a ir ¿Y no hay forma de adelantar foráneos. el final del torneo? No. Porque la idea es 6, o sea... Ya no hay espacio. Es que no por hay el tema espacio. No hay de espacio, Copa. ¿no? Copa O sea, es más, alguien va a decir, ¿cómo va a terminar un torneo un jueves? En realidad tendría que terminar ese fin de semana. Ya terminó pero, muchas veces un miércoles, un jueves. pero torneos que no tenían ningún valor. Mira, si se llega... ayer estábamos haciendo la especulación de la última fecha. Imagínate cancha llena, Olimpia Libertad, Nacional Cerro. Y vos decís, no, vamos a terminar rápido porque tiene que ir la selección a jugar un amistoso de... Bueno, yo me acuerdo que terminó en el interés. ¿Te acuerdas que cuando terminaban los equipos programaban partidos para martes, miércoles, Cuando jueves? ya quedaste fuera. Claro, Pero ya todo. Este no. El portugués tiene que rescindir con Porto, dice. Conceição le trae Porto candidato número 1. Porque No, sí, no, allá están. veía que Fonseca está en el Lille. Hay un Fonseca. En el Lille de Francia. Paulo se llama. Exactamente, Paulo Fonseca, candidato. Acá aparece Conceição. Después hay otro más. Y después en el cuarteto estaba Gallardo. Que podría ir a Francia. Que no va a volver a River. Y que muchos dicen podría esperar si Scaloni se va después de la Copa América de Argentina. Pero bueno, un técnico muy, al menos en esta parte del mundo, muy requerido. Nunca se comprobó hasta qué punto era requerido en Europa. Siempre apareció un candidato y después se lo lleva a Arabia, ¿verdad? Pero la plata que tiene que poner 34 donde de España. Sí. ¿Qué tiene que pasar para que Olimpia vaya al Mundial de Clubes? Y nos tiene que sumar Nacional de Montevideo. Cerro Porteño no debe hacer una campaña que lo lleve a semi. Y después el resto me parece que está un poco más... Independiente del Valle. Y nos tiene que haber un nuevo campeón. Claro. En realidad esa es la primera premisa, pero a sabiendas que los que ya campeonaron siempre son eternos candidatos, los 3 brasileños y el equipo argentino, que es el que no ocupa puesto de ranking. Y después ver, pero se hace de forma cronológica nomás, porque se van eliminando, ya se eliminó Barcelona.
Y se habla de Nacional porque Nacional es el que dentro de los tres en estos momentos tiene mejor ranking en comparación a Cerro e Independiente del Valle y es el que está cerca de clasificar. Por eso no es descabellado cuando uno dice que Olimpia depende de Libertad. Es el más activo, claro, ¿no? porque como se dice. Olimpia necesita que, a lo sumo, a partir de ahora, viendo que mañana es favorito Nacional del Uruguay, solamente le gane ya a partir de ahora en esta Copa Libertadores a Táchira. Suponiendo que le gane a Táchira, está para clasificar, ¿verdad? Y ahí va a sumar otros 3 puntos que serían 6, para llegar a 56. Llegaría a octavos y necesita perder los 2 partidos de octavos, si es que Olimpia quiere seguir con chance. El hecho de clasificar ya le da una buena posibilidad a Nacional de seguir sumando en los octavos. Si se da ese escenario, sumarle que después hay otro partido de la fase de grupos, donde Nacional llegaría clasificado y Libertad ya jugaría eliminado Libertadores y en la Sudamericana. Libertad, ¿por qué pondría a su equipo Máximo titular claro, cuando está ahora a 5 partidos de ser campeón del torneo local? Y allí pueden haber otros 3 puntos también, o 1 punto. Por eso cuando uno dice Olimpia, en estos momentos depende mucho de Libertad. Porque si Nacional no clasifica a octavos, no hay forma de que Nacional le supere a Olimpia. Bueno, así está el tema. Para seguir paso a paso, lo del Mundial también. Hoy si River empata o gana, clasifica. No, tranquilo, Ángel Rodas. Un saludo para Ángel, que siempre nos informa. Lo de Costa Curta pidió por De Servi y Conte. No, el Milan es un banco muy... Si acá hablamos de un club grande nuestro que se queda sin técnico, como yo en las carpetas, los intermediarios, lo que debe ser el Milan, ¿no? A la casa del Milan. Vamos cerrando un instante con la TV. Estaba comunicándose, ¿no? Para los que, porque me miran también aquí, para los que miraban mucho fútbol argentino en los 90, hasta 97, 98, Fabián Cancelarich, que fue arquero de la selección argentina incluso, falleció hace minutos, estaba en un entrenamiento, trabajando en las inferiores, fue arquero de Ferro mucho tiempo, platense, compañero de Chiquito Benítez y compañía, y un arquero muy emblemático, fue tercer arquero en Italia 90 y segundo arquero en Chile 91, cuando Argentina había ganado la Copa América, bastante joven entonces, Fabián Cancelarich. Entré en YouTube para ver a Ariel porque escuché su saludo, pensé que no estaba más. Hugo de Ciudad Este, sí, ¿verdad? No habló más. No habló más. No, estamos tocando temas interesantes. No, estoy escuchando. El tema de peligro de gol. Anoche cuando salimos de peligro de gol parecía Transilvania, parecía la calle. Falta más cerrar la puerta del castillo de Drácula. Qué terrible estaba la noche ayer, ¿eh? Frío. Vos te fuiste a Ferrano, Fabio, qué fea que está. Sí, vos sabés que no se ve ni el espejo retrovisor, nada. Pero qué atento el oyente. Sí, no, entró. No, es que es cierto. Hugo entró ahí y habrá dicho qué pasó con Ariel. Acá está Ariel. No, modo feriado. Pero en YouTube, YouTube dice. No, él escuchó el programa y escuchó que vos saludaste. Y después no escuchó más ni un concepto tuyo. Y entró para ver qué estaba, si vos estaba pasando. Si físicamente claro, estaba, sí. Porque desde el lado auditivo no estabas. Vos sabés que ya que pide mi participación. Porque antes se decía que la radio. Sí. Pero ahora ya no. Ya que pide mi participación, estaba mirando el arquero que falleció y él en forma jocosa dijo en una entrevista: yo entré también en el libro de Guinness porque Chile le marcó 3 goles. Del 99. En aquel 6-1 del 99. Sí. Qué loco, Cancelarich. Una entrevista que... Vélez Ferro, ¿verdad? Sí. Ferro. Sí. Era el clásico en esa época. Sí. Bueno, hasta aquí con ABC TV. Ya no hay más comunicados, ¿verdad? Ya dejaron de tirar los comunicados. Hasta ahora no. Bueno, ¿verdad? Ninguno nuevo. Segoviña, la decepción de los últimos años. Yo nunca tuve grandes... Debo decir que no se enoje Segoviña conmigo. O sea, lo considero un jugador que puede llegar todavía, pero nunca tuve como para decir que era siempre tuvimos un crack. Tuvimos una opinión un poco reservada. Sí. Siempre hablábamos. Para mí físicamente, Fabio, él no tuvo una evolución como para pensar que estaba para las grandes ligas. Tomó protagonismo por la música que le hicieron, pero después nosotros siempre... Yo creo que el caso de Mati Segovia, o Segoviña, o sea, ya como lo presentamos también, es un clarísimo ejemplo de cómo se consume el fútbol en esta época. Porque es cierto, en Guaraní mismo, él nunca se consolidó como titular. No. Es más, Jubero lo ponía como alternativa. O sea, si vamos a una cuestión de, ya que alguien hablaba de decepción, cuando Sergio Díaz va al Real Madrid, ahí diferente. Claro, o sea, él era el tipo, o sea, cuando van esto.
y lo de Segovia, y termina explotando algo que no tiene que ver con el fútbol en sí como juego, sino como un fenómeno de TikTok, un fenómeno de los reels. Las miradas, claro, la musiquita, alguna buena gambeta, claro, pero era... y era para el short, era para el reel, era poner la música con esa gambeta, poner esto y que la gente reaccionara. Y de un Botafogo que iba rumbo al título. Yo recuerdo Donde que él no era claro, la figura, pero era la claro, imagen, la mascota de los compañeros. Pero En el arranque llegó a jugar Sí. y capaz por ahí lo que impactó fue que el protagonista, me acuerdo una de Gustavo Gómez que le hizo viajar, por ejemplo, en un partido contra Palmeiras, pero, así jugaba ingresando por derecha con la zurda. exactamente, pero otras acciones y pero Ariel, ¿cómo voy a decir? Dame, no te digo los 10 porque ya No, suena no, muy, no, pero no, dame 2-3. Claro, o sea, es como que 2-3. una jugada hoy Sí. te vale. Lo que solemos hablar, o sea, el fútbol por sí lo ya es exitista, Yo- pero el tema del cómo se consume hoy, para mí, y creo que todos estamos de acuerdo, esto no es en contra de Matías, o sea, él también termina siendo una especie de prisionero o víctima de lo que significa esta fama bien fuerte, pero que se fuma rápidamente. Porque- Para que alguien te pregunte si es una decepción. No, ¿por qué pero no? aparte que feo paso porque él, de ser la figura mediática de aquel Botafogo, después se le dio todo en contra y me acuerdo que había cuentas de hinchas de Botafogo o de esa partidaria que decían 2 asistencias, ningún gol, 30 partidos. Sí, O sea, todo lo que era así. simpatía se volvió mal, ahora se va a prestar a un equipo que nadie conocía, desciende el equipo y vuelve, o sea, fue muy malo su Sí, ¿se acuerdan que su desenlace. fue época justamente en donde era euforia todo lo que significaba su momento y la música y todo Sí. eso? Hubo convocatoria de Garnero y él no estuvo. Y nosotros nunca dijimos, no, ¿cómo no lo va a convocar? Tiene que ser titular. Nunca dijimos Claro. eso. Siempre Coincidió dijimos- incluso con la primera, la de Claro, Paraguay, Argentina y cuando compañía. recuerdo que Bruno había preguntado, ¿está bien que no lo convoque? Y sí, tiene que ir de a poco. Va ganando, es una cosa la música, la fama que está teniendo, pero era otra cosa su rendimiento, porque era jugador de segundo tiempo y compañía. Y es ¿verdad? un poco, o sea, es la moneda, ¿verdad? Es la misma moneda de las dos caras. Fíjate que después inclusive los torcedores o las barras de los equipos rivales se agarraban con Matías Segovia. ¿Por qué? Por el tema de la música. O sea, él nunca pidió ser el famoso, él nunca pidió ser el mediático, pero hoy, y lo que solemos decir, o sea, allí yo quiero conectar, y hasta uno podría decir, cuando Manolo habla de Aguayo con el tema del niño, de ir llevándolo. O sea, el caso de Botafogo. Botafogo lo tiene un manejo muy raro y muy excéntrico justamente por su dueño. O sea, su dueño es un tipo que cuando vio que el equipo que había en pica dijo que iba a denunciar a la CBF por lo malo arbitraje, es norteamericano, tiene otra idiosincrasia, y él había cedido justamente a su otro equipo que es el belga. O sea, es como está en una empresa, decir, bueno, cambiarle de departamento, hoy está en marketing, bueno, mandémosle recursos humanos, está en mandemos, bueno, termino, bueno, que venga. Pero comprendo también cuando nos oyente dice si es una decepción, porque se consumió el tema de que la música ya era del MVP, del Que ya jugador. era así, el ¿no? ídolo de Botafogo cuando no fue así. Bueno, vamos a estar con ella en instantes. 12:03. Salud para el Chuma Pinoceño. Me hace recordar lo que me decía Benro también. Cancelariche estuvo en Paraguay en aquel Juventud América del 85, donde vino Romario, por ejemplo. Estaba Chilavert, grandes figuras, 1985, sub-20 en nuestro país. Estamos con Edgar. Después a mí me pasan 3 jugadores mayores para los Juegos Olímpicos. Y yo iba por otro lado me decía, con mucha lógica me decían, pero es difícil porque tendría que estar en la Copa América y en los Juegos Olímpicos. Y hoy vuelvo a preguntar a la misma persona y me dice, pasaje y todo confirmado para Francia. Por eso yo dije si hay alguna actividad de la mayor en Francia y no hay, ¿verdad? No, ninguna. no. Es más, estos 3 amistosos que citaba Fabio, Cada son uno- todos acá del continente americano. en los respectivos- Vamos a ir subiendo. Claro, Sí, o sea, Paraguay, Chile, No, Perú primer partido. Perú primer partido, Chile segundo, Segundo. Y y Panamá. en Panamá. Sí, en Panamá. claro, partido. o sea, Paraguay, la última vez que estuvo en Europa fue en Rusia. Ya no vuelve más allí en lo que queda del ¿Y año. cómo estuvo, no? No, y-
Si por ahí alguien dice, la última que tuvieron hubo... No venga nomás. Ahí nomás. Bueno, Milan Bosch. Ahora dice que Gallardo está por encima de Conceição. Nos pasan aquí una reunión anoche una charla entre Gallardo y la gente del Milan. Vamos... Yo voy a tirar los nombres. Uno, creo que todos dijeron. Si él dice, por ejemplo, no, yo también quiero jugar los Juegos Olímpicos. Pero el otro dos, uno sorprende. Porque la gestión sería muy buena. Pero los tres son los tres son doblete. Copa América, juego o hay uno que... Yo creo que uno podría ser solamente juegos, pero los dos otros son... Sí. Forman parte del elenco estable de la selección mayor. Pero me dice esta persona que sí, que es firme, y esta persona conoce el paño. Vamos a estar con los tres nombres en instantes. Los del Juego Olímpico. Ayer me tocó verlo por ABCTV, es muy desagradable verlo a todos mirando su cel. Hoy parte de la temática, me dice Edgar. Y esto es radio transmitida por TV, Edgar. Y en nuestro cel hay mucho de información, hay mucho de datos que envían. Y es así. Si tuviéramos un invitado, sí dejaríamos nuestro cel y miraríamos al invitado. Pero esto es así. Por ejemplo, acá ya me está llegando a ver qué dice. Roa era el titular. No, Gerardo. Vos estabas mezclando. Le digo a Gerardo Figueredo. Preolímpico 92. Preolímpico 92 si era Roa, Gamboa, La Torre. Estamos hablando de Sudamericano 1985. Defensores del Chaco. Sensación Colombia. Brasil con Tafarel Romario. Paraguay con Chilaver. Varios más que fueron al Mundial de Unión Soviética, pues. Nada más y nada menos. Y Argentina con Cancelariz en el arco. 12:07. Seguimos con el Cardinal, vamos con Edgar. Vení a Bristol y aprovecha los precios imbatibles para mamá. Vas a encontrar hasta el 50% de descuento. Además participás de la promo 3.000 millones. Sorteamos premios increíbles todos los meses. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambaré, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Asistencia Médica San Sebastián, Medicina Prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Cubiertas Cumo te trae una promo sorprendente. Comprando 4 cubiertas tenés 15% de descuento y un hobby de regalo. No te olvides que Cumo es la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial contra daños en el camino. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida hasta agotar stock.
Con Kendon tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kendon. Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. 12:12. Pablo nos envía a traer WhatsApp una opinión que me parece muy criteriosa. Dice: fue de muy pocos jugadores que no salgan de Cerro, Libertad o Olimpia tienen éxito en el exterior. ¿No será mejor negocio consolidarlo en los grandes y luego venderlos? Bueno, alejarse es una excepción si consideramos Ecuador como una liga aunque sea cuanto menos pareja. Pero en Copa y todo ya demostró que tiene. Sí. Ramón Sosa estuvo en Olimpia sin lucirse. Y Gimnasia y Talleres fueron su... Pero por el resto tiene razón, Mira que Guaraní sacó muchos jugadores, pero algunos vía Cerro, vía Olimpia pasaron a... Pablito Jiménez, por ejemplo. Fue así. Sí. Históricamente fue siempre una parada, se da una parada casi obligatoria en los grandes para una futura transferencia. Después yo creo se dio en los últimos 10, 15 años ya los clubes también se avivaron y seguramente este cambio, la dinámica que se dio digamos en el mundo del fútbol moderno hizo de que ya los clubes de por sí, los chicos digo, no precisara de esa parada para hacer la transferencia. Pero yo estoy de acuerdo, Cerro, Olimpia y Libertad, ¿verdad? Yo te diría que Olimpia un poquito más rezagado. En ese trío. Sí, vamos a una pero ¿no será que Olimpia sacó menor material? Y porque cuando se habla de las inferiores. Claro, porque yo creo... Viste que hubo una época donde se discutieron entre Cerro y Libertad el tema de la cantera. Sí. Y que Libertad con lo último... En mi opinión, Cerro y Libertad están por encima de Olimpia. Por eso. Hace mucho tiempo. Y una cosa está ligada con lo que plantea el oyente, que seguramente es desenlace lo que recién hablamos de Segovia. ¿Verdad? Que es jugador de Guaraní. Él habla por ese tema. Porque vos bien marcabas que el caso de Ramón Sosa es un caso muy atípico. Acá estamos hablando de jugadores que se consolidaron y le dieron algo al club. Después podemos discutir si fueron muy temprano o no. Ayer Damián Bobadilla hace un gol para San Paulo. Sí. Fluminense está en zona de descenso. Sí. Hablando de que lo mal que está el equipo de Diniz, rival de Cerro pasado mañana. ¿Qué pasó, Dani? Estábamos leyendo anoche. Después de 160 partidos. Es la primera que está en la zona del grupo de los 4. Claro, porque le chicanean Fluminense. Es un equipo que llegó a estar hasta en la C. En la C, sí. Cierto. Pero, fíjate, o sea, Damián, uno puede decir, le dio algo a Cerro. Y después se va. Más allá que se consolidó, no, el caso de Libertad, con lo de Enciso, Diego Gómez, Enzo... se dio, por eso te diría que claro. Se demuestra. Olimpia, por ejemplo, está buscando. Acá dice Fabio Sol de América, vía Cerro, Cecilio y Valdés. También. Pero vía Cerro. Olimpia lo que está haciendo es tratar de acortar esa brecha que vos decís, Dani, porque apuestan por Iván Vázquez otra vez. Hicieron un contrato con él, ahora se extendió hasta el 2027, si no me equivoco. O 2026, pero siguen... ¿Y por qué no saca Olimpia? Pero fuera de Matías, fuera de Matías. Yo creo que Olimpia tiene... A ver, ¿cómo puedo decir? Cerro y Libertad tienen un mejor trabajo. Y creo que Olimpia como equipo grande tiene
el deseo de equipararse y confían en algunos jugadores de las inferiores, pero estos no son No. como lo que saca el Cerro y Libertad. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, Son sí. más... Por ejemplo, Cardoso hace cuánto que la está peleando y ahora bajó mucho el nivel. Y se habló inclusive que si iba a fin de año, no volvió. Sara a te irse. apareció de la nada y después bajó y después se fue por la puerta de atrás. Vampeta Gómez parecía así. Y Cerro de la nada te saca, se va a Bobadilla y aparece Peralta. Y capaz que lo ven bien a Peralta de vuelta. Ahora está Guayo. Olimpia tiene 2-9 con muy buen físico, pero que todavía le falta para estar en primera, como son Barzajuk y ni hablar de Aaron Páez. Sí, muy lejano todavía. Entonces, ¿cómo hacen los otros? Yo sé que la búsqueda quizás sea más importante, pero Olimpia tiene muchos títulos ganados en la inferior últimamente. Es más, creo que en la reserva está puntero, sub-20 ha ganado títulos. ¿Y por qué no? Sí, ¿Verdad? de hecho, ¿Cuál es el tema? tiene buenos jugadores como para lanzarlos a primera, pero ahí es cuando se estanca todo otra vez. No, hay un paso que no. Fíjate no que está el funcionando, último ¿verdad? y terminó siendo vendido fue Mateo Gamarra. O sea, pero que cuesta. vino de... Claro, varios de 12 de préstamos, octubre. pero después tuvo 2 años donde se consolidó, a diferencia de lo que ocurrió, porque si vamos, vos citaste lo de Fernando Cardoso y Marcos Gómez, Hugo Quintana, Hugo Fernández jugaron inclusive mucho antes y no se han consolidado. O sea, hoy son a veces tercer o cuarto cambio. Juan Entonces, Escobar vino del Sol y sí, vi a Cerro y lo vendió en muy buen dinero, o sea... Luque fue. Juan Escobar, Bueno, de Luque. Luqueño, no, Sí, no. Luque. Colegiales Luqueño. ¿Qué pasa? A ver, Luque. Neto Beltrán me dice, no te digo Neto lo que te dijo aquel hincha, ¿eh? Mala información. Pero habrá que ver también cuántos jugadores fueron de equipos que no sean Cerro, Olimpia y Libertad y que No, que- no, pero que no hay, no hay, a no quienes hay, no no les hay. fue bien. Tampoco hay mucho. No hay. Yo me recuerdo Ceballos fue directamente de Sol a Cruz Azul y no le fue mal. No, Ceballos No le fue estuvo mal. bien, Ceballos en Cruz Azul estuvo bien y después en los otros clubes por los cuales Y Freddy de 12 de octubre no le fue, a Libertad. Libertad primero. Libertad. Y después fue a Rusia. Libertad. Y después buscas y tampoco abunda ejemplo. Pero bueno, uno cree que si sale de Cerro, Olimpia y Libertad que casi siempre tienen... Bueno, A primero que todo, Salvador no lo quiero poner porque él fue afuera. Chile fue su... Chile. Su lanzamiento fue Allí, ahí, claro. realmente. Allí comenzó, pero a ver, ¿qué puede darle ventaja a un futbolista joven? Un 10 de Monzón no hay en Olimpia, me dice Fer Codas, el doctor, y tiene razón. Y ese es el peso de la camiseta, creo que son las 3 camisetas que más pesan. ¿Por qué no un 10? ¿Vos sabés cuántos 10 salieron ya en Olimpia desde la época de Monzón hasta ahora? Pero una cantidad impresionante. el último que más o menos después la gente lo añoró, pero también tiene que ver con la autocrítica, el Piru Contreras. O sea, Sí. si hubiera tenido la ética laboral que le dicen también en inglés, estando en Olimpia, y el propio Piru reconoce, pero yo creo que o sea, son dos debates, porque arrancó con lo que decía el oyente de los 3 clubes, y creo que acá coincidíamos que yo Olimpia lo tengo en una línea más rezagada de los 3. ¿Está cuarto? Claro, entonces es preguntarnos, en el caso de Olimpia, ¿por qué no? Porque lo que vos planteás, Ariel, es, claro, irse directamente los chicos al extranjero, claro que va a costar más, pero de estos 3 equipos que no tienen problema de recursos, pueden captar y pueden traer inclusive de otros equipos, Claro. como citamos lo de Ramón Sosa, Juan Escobar, los chicos de Sol, Porque Cecilio, Bruno. vos me citás otra época de Olimpia, Dani, cuando practicaban en una plaza, y era lógico que... O se iban a trotar al botánico. El papá de Mauro Caballero, el papá de Maurito lo saque, el papá de Totina Amarilla lo saque, porque Totina estuvo hasta los 15 en Olimpia, y pasaba eso, pero ahora Olimpia está practicando en muy buenos lugares, tiene buenos sponsors, tiene todo. Pero lo ¿hace tienen los cuánto que otros. practica? Lo que ¿Hace decía cuánto? Fabio, De la época Ya, de Trovato. pero Creo que ¿será que hace 5 años está trabajando bien. ¿Será que la inferior trabajó bien en esa parte final de Trovato, lo que fue la transición con Brunote, Yo donde creo ni que siquiera sí. el plantel de primera ha estado bien cuidado? Te demuestra, Entonces, lo que dice Fede, los títulos de alguna u otra manera te demuestran que hay... Tiene que haber, tiene sí. que haber material, ¿verdad? ¿Por qué, algo. por ejemplo, Cerro tiene a Alan Núñez, ¿cómo se llama el otro? Cabañas. Víctor Cabañas. Cabañas. Tiene 2 laterales que... Y Olimpia tiene que improvisar con Olmedo. Porque hay un lateral que era la esperanza de todo y se fue a prestar más resistencia. Y después se nos perdió. No me acuerdo más cómo era el apellido. Que Johnny siempre hablaba. Alan Vargas. Alan Vargas puede ser. Había uno que ahora está en General Caballero, pero no sé Sí. si a ese se refería. Después había Claro, otro- y no tiene. No. El propio Feliu, que pasó ahora el 2 de mayo. Al 2 de mayo. Sí. Pero no, por eso ¿Cómo es posible que no yo creo no que pueda? hay una cuestión más profunda para los
expertos en la vos materia. pensás que el Olimpia no tiene esa política? Alan Vargas dice Cristian, gracias. ¿Vos pensás que Olimpia no tiene esa política de Yo creo que darle lugar a ver, a un central que es bueno en lugar de traer Hasta que se consolide. a Capazo, a Barreto, porque Ya, Cerro Hugo tiene Benítez dos. vino. Y voy a hacer la comparación que va a ser odiosa, ¿verdad? Tiene a De Jesús y a quién se lesionó. Quintana. sí, Lucas Y Quintana. Cerro. Que tranquilamente podría jugar un partido de primera, pero en Olimpia no hay uno que pueda jugar. Yo creo que allí hay, Sí. Federico, hay un vacío, porque como bien marcas, nosotros que no seguimos el día a día y tenemos como una primera referencia el tema de vos ves, bueno, ¿cómo va la reserva? ¿Quién es el representante de la sub-20? Porque como que se turnaban, Cerro una vez, Olimpia otra vez, definían en la tanda de penales. Sí. O sea, y vos decís, acá hay paridad. Pero ¿por qué cuando uno pregunta cuál es el fin mayor, el objetivo final de unas inferiores? Nutrir tu primera. Lo que Pablo Rosso suele decir en otro tenor, en otro concepto, decir, no, todo lindo con el tema del preolímpico, el olímpico, pero nosotros no debemos a la mayor. Y en ese sentido, Olimpia tiene un vacío. O sea, ¿cuántos jugadores aportan al equipo de primera? Y acá haces con Libertad y haces con Cerro y vas a encontrar una cantidad de jugadores que aportan en el funcionamiento del equipo. Claro. En Olimpia no. En Olimpia vos decís, ahora aparece Ale Franco. Aparecieron todos en la última época de Julio Cáceres Sí. y desaparecieron todos. Romero, ¿dónde está Romero? Y Cornet, ¿lo vimos en qué equipo? Y Cornet está en el 2 de mayo. 2 de ¿verdad? mayo. También, 2 de mayo. Cornet, Romero, había un volante que iba por la izquierda. Ahora estamos apuntando a Franco. ¿Será que Franco va a seguir con posibilidad al menos de permanecer dentro del grupo de 18 o 20 jugadores? Por eso ¿O te va a digo, venir uno y le va a sacar el puesto? yo creo que algo allí no está funcionando porque cuando se enfrentan entre ellos en las categorías, no hay diferencia. No, A veces gana no, Olimpia, no. a veces gana Cerro, a veces gana Libertad, pero cuando después el técnico de primera dice, bueno, yo necesito que Fabio, que Ariel, que Federico, que son los destacados, vengan. Y veo que el de Cerro sí se inserta en el equipo. Veo que el de Libertad se inserta en el equipo y el de Olimpia no. O sea, allí hay una situación que seguramente con lo de Vázquez o con otras cuestiones van a tratar de subsanar. El Cerro, el que anda medio de hace rato es Portillo. Es más, él había debutado mucho antes que Aguayo. Lo utilizaban varios técnicos, creo que alguna vez hizo un lindo gol. Sí, Le picó la pelota, la tiró al ángulo. En la época de Gavilán fue. hizo Puede un ser, gol. puede Sí, ser. Sí, sí, hizo un gol. Complejo ODD, solo una cancha donde juegan los partidos local. Lo dice acá una persona. Bueno, Pero antes la situación eso era- era crítica no lo antes. sabía yo. Antes sí, ¿se acuerdan que iban Cerro a- lo tiene a Salcedo rindiendo muy bien en Trinidense, sí, y que va a venir creo que vuelve a Cerro. a mitad de, nos decía Le gusta a la gente de Cerro cómo está y vuelve. No nos sé decía quién el atrás presidente preguntó. Rieder. Yo pregunté por él y me decía Rieder que Sí. tiene un contrato hasta fin de año de préstamo Pero- con Trinidad, pero si le Claro, pide Cerro a si mitad de Cerro año, le pide, le tiene que devolver para el clausura. aunque por tiró ejemplo. algo, dijo el contrato es medio complejo, dijo, pero bueno, si Cerro No, pide no, o sea, está. Cerro y Libertad siguen teniendo muchos jugadores. Cerro tiene, ya que hablamos del 2 de mayo, el 2 de mayo está nutrido de jugadores de Cerro y Olimpia. Y de Guaraní también. Claro, de Guaraní. Está este chico Gauto. Está El capitán Domínguez. Él es genuino. Él ya pertenece al club. Porque ahí está, por ejemplo, Ramírez, el chico de Cerro. ¿Sabes quién es de Guaraní? Jesús Llano. Y por eso te dije ya no. Llano, Llano. Por eso. Gauto, ¿Y ese Martínez, dónde está Martínez de Guaraní también? está en Ameliano. Ameliano. Luis Martínez. Y este chico extremo derecho ya no tiene más nada que ver con Guaraní, ¿no? El que dice Salah. Zamudio. Salah. Y ellos hicieron Mira la que operación. el- ¿Sabe cómo hicieron la operación? ¿Cómo? Con Sarkis. Sarkis se fue a Guaraní, entró en la operación Alejandro Zamudio, quedó como jugador de Pero Ameliano. Sarki se fue a préstamo y No, Zamudio... Sarkis volvió a... Y bueno, pero Ameliano. y Zamudio no volvió a Guaraní. No, pero arreglaron el pase, ya no es de Guaraní, al de Zamudio. Tipo lo de Teo Arce con lo de Junior Barreto. Exacto. Hasta Cuarín hizo el gol Portillo, me dice aquí la Sobrana. Sí, señor. Siempre me hice esa pregunta, ni inferior parejo, pero a primera no llegan en Olimpia, ¿sí? Así es. Vamos a agarrar equipo de la Libertadores Sub-20, de las últimas 5 por ahí, a ver quiénes llegaron. Pero este tema vino justamente, a ver, Junior Noguera de Cerro, sí. Con Roberto Ramírez, otro que está haciendo muy buen trabajo en 2 de mayo. Dice que volante contra central. Libertad la rompió, ¿no? Volante central, muy buen jugador también. Olimpia tiene varios que pintaban bien, después se va pagando, excelente tema. Quintana y Parzajuk son el ejemplo más claro. Yo creo que el zurdo que vos decías, Federico, es Paulo Rivero, ¿verdad? Que había debutado con Chiqui.
Pablo Riveros, el volante central. No, yo no lo vi a él. El extremo Bruno... ¿puede ser Recalde. Bruno Recalde. Él jugaba por los minutos. Y ese no era el chico que hizo la gran Ale Silva en la tanda de penales de la sub-20. Sí. Y bueno, y por eso. O sea, te hablo ¿Le de... habían cedido a Tacuary? Entonces, o sea, hay muchos matices, pero desde el resultado cuando alguien colocaba el trío, y esto, o sea, en Olimpia seguramente lo tienen en cuenta, porque si no lo tienen sería un doble error. Fíjese cómo está la tabla de la reserva. Olimpia 23, Cerro 19, Luqueño 18, Nacional 17, Tacuarí 15, Guaraní 15, Libertad con 15. Bien lejos. Y bueno, no... Claro, por eso, pero... Y mira que en la reserva ahora juegan muchos, casi todos juveniles. Claro. ¿No? Hasta entra Luqueño ahí en la No, y ya, discusión. porque ya se dejó de utilizar como campo de experimento y de recuperación de los de Claro. primera para que bajen a agarrar ritmo. No le van a decir, Edu, anda a agarrar ritmo en la reserva de Cerro. ¿no? Totalmente. El coordinador inferior le va a decir, estás loco. O sea, acá, esto es para que los chicos, o sea, más allá de esa tabla, que es una tabla, repito, para no decir una tabla mentirosa, porque hay mérito en el tema de ganar un partido, la verdadera tabla de las inferiores es cuántos jugadores vos le das a tu equipo de primera para que te rindan. Y vi que Lescano ya volvió después de mucho tiempo en Libertad, jugando la vez pasada, y así tenés jugadores para decir, bueno, en esto, Libertad y Cerro, y después en una segunda línea viene Olimpia. Y lo llamativo es que Olimpia con lo que tiene y con lo que se ve en la reserva y en la sub-20, es llamativo que no produzca jugadores que den un aporte al equipo de primera. Alan Will pintaba muy bien, dice. Hasta fue goleador del sudamericano, hoy en día ni su... No. ¿Está en México? En México. Sí, él está en México. Está en un equipo... El papá no escuchaba siempre. Sí, Tiene mi número si está escuchando el señor Fue Will. cedido, él te digo, el club, pero está en un equipo de segunda, sí. Y era el goleador histórico de las inferiores. Sí. De Olimpia. Era el que pintaba y por eso fue el goleador titular de Odesur. Celaya, Celaya, ese es el club de Butragueño. De la Liga de Y Expansión. El club de Diego González. El Claro, chico que salió de Libertad, hizo ese periplo. Manejado por un capital peruano-mexicano. Claro, y después se fue a la Lazio. sí, está Y bien. de allí viene Rodrigo Melgarejo. El otro chico que no es de la cantera de Cerro, pero que se lesionó en ese clásico. Del Celaya lo iba a traer Y que Luqueño. creo que ahora en estos días volvió, ya, ¿verdad? ya estaba haciendo trabajo de Melgarejo, campo. sí. Que de Celaya iba a venir Luqueño y por el camino no se por lo puede menos hacer. este clásico no tuvo eso. Vos sabés que los clásicos del 2023 hasta tuvieron eso de lesiones feas. Brian Montenegro todavía no volvió y Rodrigo Yo Melgarejo creo que en tampoco. Cerro tiene mucho que ver también que aparecieron, porque ahora Federico en una época decíamos no aparece nadie en Cerro y nos quedamos con el Pulpito, ¿verdad? El Pulpito. Yo creo que en estas apariciones que vos citaste, creo que tiene que ver con que en este periodo aparecieron 3 entrenadores de las inferiores. ¿En qué periodo está hablando Ariel? Entre el año pasado y ahora. De la Entiéndase, inferiores. Gavilán. No, yo digo, ¿qué periodo vos decís que decíamos no aparece nadie en Cerro? Y por lo menos 2 años atrás. Pre-Arce, vos decís. No, durante Arce inclusive. Que solamente hablábamos ¿te acordás? El último año de Arce. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Solo, Qué raro que ahora no aparece más nadie. Efectivamente, y Así solamente mismo. marcábamos lo de Pulpito. Pero esa vez no era más en la línea defensiva. Yo creo que era más con los defensores. Vos sabés que se probó muchos laterales, ¿se acuerdan? Esa era la época que se probó con muchos laterales, pero otros puestos no. Tenés razón en ese sentido que Chiqui ya no insistió Sí. más. después. Porque Junior Noguera fíjate, lo probó Arce, pero después no lo probó Gavilán, más. su descubrimiento fue, inferior de Cerro, ¿verdad? Fabricio Peralta. Un legado que deja. Sí. Jorge Achucarro, en su único partido, su legado es Jorge Aguayo. Ninguna duda. Bernay, Gabriel. creo. Gabriel Aguayo, Gabriel Aguayo. Bernay, me parece que también algo dejó en cuanto tiene que ver con inferior. Portillo creo que fue su apuesta en un momento dado. Entonces también puede ser que pasase por entrenadores que apuestan y que confían y que también tienen un buen conocimiento de lo que es las inferiores de un determinado equipo. Fíjate, vos dijiste Federico Julio Cáceres, ¿verdad? Con Julio fue que aparecieron, yo creo que aparecieron y que... Mitad por convicción y mitad por razones de fuerza mayor. Por razón de fuerza mayor. Pero Julio tuvo... por lo menos Julio un se par, nota que ¿verdad? sí. Por lo menos un par que ahora están a lo mejor con capa caída, acciones caídas, como el caso de Cardoso o de Gómez, que pueden estar vinculados con un bajo rendimiento momentáneo que a veces suele pasar, ¿verdad? Pero que tuvieron categoría y demostraron, inclusive en Copa Libertadores de América, demostraron que tienen condiciones.
esa es la diferencia. Después en Olimpia, ¿quién vino? Vino Chiqui, intentó, ¿verdad? Ahí, poco tiempo. Aguirre no dejó ni una apuesta. Aguirre pero mucho chico también. Hay que decir que en la doble competencia, pero a su estilo. Sí. Jueguen muchachos, dale chicos, no, era más allá de que todo yo y Aguirre, puede sí. haber necesidad. Chiqui fue el primero que se jugó por Alex Franco cuando decíamos, mira, este es extremo, él es volante por derecha, abierto, y lo va a jugar, lo hace jugar por el centro, pero fue una de las apuestas de Chiqui, ¿verdad? Mirando un poco la cantera, que es muy escaso también lo que terminó siendo, ¿verdad? Aquí dice Juan, los mellizos Gavilán, Juan José Jiménez. El Pengüe, ¿qué le decía? Héctor Rodilla Alearse, un grupo de 20 a 22 aproximados en el selectivo. Pocos consolidados. Y bueno, está el tema, esa palabra consolidación es la más importante. Porque tenemos una lista de jugadores que entraron y que después nunca más aparecieron y hoy buscan en otros clubes. Acá me dice que de la inferior de Olimpia se fueron varios al equipo de Bachi. Al 12 de junio. A préstamo también. ¿Bernay no fue el que le consolidó a Quintana? Ahí está, Sí. ahí está. Sí. Después va a jugar un amistoso. ¿Era una coincidencia o no? Gente de inferiores yo que... no creo que lo que dijiste sea coincidencia. Y el equivalente de Olimpia era Cáceres. O sea, también suma el perfil del técnico Sí. que viene. Sí. Porque estamos hablando de clubes de enormes urgencias. Y porque si vamos a una cuestión de, no es que uno da oportunidad y el otro no. El tema es que la oportunidad aprovechada a través de esa consolidación y capaz tiene mucho que ver cómo trabajan en las inferiores. Acá está otro Dani que alguna vez lo transmitimos. Isaías Gavilán. Claro. Toda que entró la rompió y después entró en la segunda partida y ya no. Él la rompió contra Colón. En Copa Libertadores. Claro, el día del doblete de Fernando Romero. Y él Bueno, entra y... Está en Recoleta ahora, dice. Sí, justo te iba a decir, vi su Mira lo que la cantidad de jugadores que... Jugó de titular contra San Lorenzo. Jugó de titular, el Sí, 4-2. El 4-2, sí. Cantidad de jugadores jóvenes que van a otros clubes, ¿no? Incluso intermedia. Por eso, o sea, uno se queda ya con el muestreo final. No es que, estos equipos son una maravilla y debutan 10 y los 10 están... No. Acá estamos hablando de equipos que tienen, exagerando, 20 juveniles. De los 20, ¿por qué en este equipo llegan 10 y los otros 10 son seguidos otra vez entre los otros equipos de primera y la segunda división? Y en este equipo de los 20, capaz hay uno o dos y los otros 18 ya están desaparecidos. Y bueno, y ahí ese está. es un fenómeno que se está dando en este caso con Olimpia, con sus inferiores. Sí. Los y empresarios con ponen jugadores, dice. Y ahí no sé, che, acá me hablan de un jugador que siempre recuerda a Gerardo con Fabio y Ariel, creo. Pues Ariel, vos transmitiste a Flor, a Jeremy Flor, Jeremy, sí. un partido contra Cuarí. Iba a jugar de central y de Bueno, lateral. nosotros no me acuerdo, pero ese fue el partido que Néstor Jiménez hizo un gol en contra. Sí. Bueno, el Flor, ¿dónde está? Está en 12 de junio. Sí, justo lo estoy mirando. En el último partido que ganó el 12 de junio a 3 de febrero está Jeremy Flor como central. Y bueno, después, ¿qué hacer con todo eso? ¿Seguir trayendo a los Ale y compañía? ¿O no tienen jerarquía para jugar en Olimpia y le pasa lo que le pasó a otros jugadores? ¿Y por qué en Cerro pueden jugar? O sea, ¿por qué no hay peso de camiseta en Cerro? Libertad, digo, peso por un montón de cosas, no precisamente porque jueguen con 30.000 personas, pero hay un peso en Libertad, pero, hay una presión. Ni el más antiliberteño va a ser tan necio para decir que un Lucas Sanabria, Sí. que un Lescano, Diego Gómez, Julio Enciso, no hayan marcado la diferencia, porque eso es, o sea, vos colocás como un atenuante decir, bueno, el peso de la camiseta capaz, vuelvo. El peso de la camiseta quizás sea algo muy folclórico, pero tiene que ver con muchas cosas. Sí. Tiene que ver con el tema del jugador que empieza a hacerse conocido, porque juega en Cerro, porque juega en Olimpia, con el jugador que hoy en este momento es puro aplauso como Aguayo, todo lo que hace, hasta la gente le perdona cierta o ciertos problemas que tiene para definir, porque eso lo puede ir paliando y puede ser un gran jugador, tiene un caudal importantísimo, pero dentro de 6 meses la cosa puede cambiar, porque pasa a nivel internacional también. Acá, por ejemplo, dice, y estoy de acuerdo, más allá que sea algo irónico, es difícil consolidar la cantera si traen a Moreno, Martín Prato y Richard Ortiz, que no se retira nunca. Y yo la otra vez le dije a Ariel, yo por ejemplo, y no es por Richard, yo por ejemplo si fuera técnico Olimpia, Richard, muchas gracias. Porque Richard es de esos jugadores que te obliga a armar el equipo en torno a él.
También. Y cada vez está menos. Si Richard te obliga por la calidad que tiene, retorna y de 10 fechas juega 3, te puede hacer tu ausencia grande. Y vos no potenciaste a uno para que sea titular. ¿Quién es el doble 6 en Olimpia? Sigue buscando. Porque siempre está Richard cuando vuelve Richard y cuando vuelve. Y el tiempo va pasando y el último Richard que volvió no estuvo a la altura de lo que era el Richard antes de la lesión en Río de Janeiro. Claro, y A más partir allá- de ahí Dani no volvió mejor en el precalentamiento. Claro. Y es categórico que el tiempo partido pasa. contra Fluminense. Con Fluminense. Y el tiempo pasa. El tiempo pasa, claro. Y es No, categórico entonces yo con te el- armaría en base a Y a fíjate- otros jugadores. Fíjate lo que es la realidad en este caso desde el enfoque del punto que estamos tocando. Nosotros le elegimos como figura a alguien que todavía no se consolidó en Olimpia, que es el caso de Franco. O sea, Sí. Franco jugó un muy buen clásico, pero Franco también entra en la categoría de esto que en el caso de Olimpia marcamos como déficit. De decir, bueno, es un chico de 21 años, apareció, ¿cuántos partidos tiene en primera o cuántos partidos tiene en este semestre? Porque no porque haya jugado un buen clásico, vamos a decir, no, ahí está el nuevo 6 del Olimpia, el nuevo volante central, pero a lo que vos marcabas. Capaz pueden decir, bueno, que este tipo sea el que juegue ya los últimos 5 partidos y lo vamos a ir, que el acompañante sea Marco, sea Ramón, sea Richard, llamarle como quiera, pero eso como que no hay. O sea, hace rato que es, en algún momento era Richard con Ramón Martínez, otra vez era Ramón Martínez con Marcos Gómez. y Richard así con va. Ale da Silva antes que se vaya Ale. Entonces está ese tema también, ¿no? El hijo de Cáceres, por ejemplo, ya tiene 21 o 22. ¿Quién es el hijo de Julio? Tiago sí. ¿Y él a dónde juega? Y estaba en la inferior de Olimpia. Suplente, eterno jugador de reserva, dice. Está el hijo de Quintana, ¿no? Ya están todos los hijos. El hijo de Patecha, Matías Y la Almeida. Matías- el hijo de Iván. Pero ni uno despega tampoco, ¿no? El que está andando bien ahora en Córdoba, el hijo de Rolando Galarza. Matías. Matías. Ahora está jugando como titular y está jugando bien realmente. Y renovó contrato, extendió el contrato con Extendió que bien. Tigres. Bueno, lindo tema, vamos a ir a la pausa, pero no llegamos a la conclusión. ¿Por qué? El Cachorro se consolida a los 23, sí. ¿Quién sabía Cachorro a los 20? Cachorro Sánchez, que fue una muy buena venta de Olimpia. En Guaraní un caso extraño. Guaraní, jugadores que eran la venta del siglo, después terminaron siendo libres. Herme Valdés, Julián Benítez, que hace poco hizo un gol en una liga del interior. Joel Silva, la verdad que tenía oferta de 5 millones de dólares de Europa y después lo No dejaron querían soltar. 3 veces libre porque no había firmado contrato. Y estaban los famosos castigados que no renovaban contrato y se fueron por la puerta de Claro. atrás al final. Y no redituaron ningún centavo para el Vos club. sabés, eso sí, todavía vi que este jugador medio pelirrojo de Boca, Valentini, lo colgaron por eso. Seguro, sí. Y la defensa de Boca dice que es un desastre y él no juega porque no firmó contrato. Claro. Y se va a ir seguramente. Y probablemente vaya a jugar en París, Al los cual- Juegos Olímpicos. Si él es Ah, el va a que ir, hizo va a el ir. penal contra Paraguay. Exactamente, Valentini. Mirá a los formadores, los grandes. Es jugadores que no saben ni hablar. Se reciben de técnicos, cero trato de los jóvenes. De milagro salen los jugadores, dice aquí Dani. Y ahí está el proyecto de la APF para mejorar eso, ¿no? Sí. El problema con la Costa es ese. Su famosa frase, estamos trabajando para Europa. Creo que eso cambió un poquito ahora con esta nueva directiva que ven. No, ahora vende mucho más. Al revés, venden pero no cobran nunca. No. Ese es el tema. Estaban para venderlo a Alexis Cantero, lo mantienen y es titular para chiquearse ya hoy por hoy es Nuestro, lateral ¿cómo izquierdo. es? Segoviña, Morel con los turcos. Y con no, Cerro. no. Morel con Cerro Yo creo ya que va se también. fueron de un extremo, ¿cómo es? Porque cuando vos decías 5 millones, el oyente ahora va a decir, pues 5 millones. No, esa época 5 millones era plata grande. Claro. No es lo de ahora. Pues Y- el Silva era 5 millones cuando apareció en la sub-20, que era un muy buen Sí, arquero. sí. O sea, de pedir 5 millones, ahora se le vende y después dice, no, vamos a ver. Lo de Choco a Rusia. No. O sea, Exacto. se Sí. vende, pero no se vende. O sea, se vende, pero no se cobra. Ajá, no, tranquilo, Jorge Martínez, tranquilo. Gracias, Jorge. El tema, ayer Chiqui ya dijo que tiene un plantel joven.
Y sí, porque Ayer empató 0-0. Sí. 0-0. A Mansur a Mansur le tasaban en 10 millones por ahí, dice. Y mira que Mansur fue uno de los que mejor estuvo afuera, ¿eh? Mejor defensor del Paulista con el Santos y mucho tiempo en Pachuca, de México. Bueno, vamos a ir que yo pienso también si dirigiéramos a un club, ¿cómo seríamos, no? Por ejemplo, Trinidense no tiene posibilidad de vender, pero yo sé que si sigue trabajando así, trabaja para dentro de 3 años posibilidad de vender. Está trabajando muy bien en inferiores. También es economía pura en la primera, pulcritud, cancha linda, al día, jugadores veteranos que ya no tienen lugar en otros clubes, otros, pero van a trabajar para comenzar a vender en un tiempo de aparte, porque hoy por el tema es vender. Y cosas que no entienden todavía la mayoría de los clubes, salvo Cerro, siempre cambia la inferior, el Libertad mantiene mucho más lineal el tema, ¿verdad? Pero es vender y fútbol paraguayo, por ejemplo, hay ahora, por ejemplo, con lo de Alex Arce, yo no sé, por ejemplo, eso no sé. Ayer dijeron los compañeros que otra vez Anguila no estuvo en el banco. No estuvo. Ahora que está en la base de la transferencia, ¿qué problema hay ahí? Ayer porque era la cancha ya estaba muy mojada. Pero si la están por vender, como el tema que justo ahora no aparece como suplente, no juega. Hablamos con él y él decía que estaba bien. Él dijo que estaba bien para jugar. Y bueno, y ayer no estuvo ni en el banco. Esas son las cosas también cuando hay jugadores que tienen 4 dueños de base por ahí. Y cuando el dueño de base porque firmó con uno, después apareció otro que le reclama un 10%. Y la vez pasada en la previa de General Caballero Olimpia, Johnny hablaba con Jara, con el representante, y vos sabías que iba a entrar en algún momento, y entró y eso termina desordenando el equipo. Si vamos a una cuestión, pero yo te soy sincero, capaz ya dijeron, no, la cancha está muy peligrosa y capaz o ya no lo venden capaz, porque ahora puede ser el tema de fenómeno balearse, digo para los clubes de la región, ¿verdad? Hubo una época que Paraguay comenzó a vender 9, González Ferreira, Topadora Cáceres, todo mirar el 9 Guaraní. Sí. Guaraní vendió 2-9 en 6 meses. González Ferreira y Topadora Cáceres. Por eso el siguiente era Pablito Jiménez, pero ella fue otra administración. Y viste, se pone de moda, compra arquero paraguayo, en un momento era todo arquero paraguayo, centrales, en otro momento 9, y yo creo que ahora con lo de Arce están mirando algún 9 barato, sí, claro, que puedan llevar, porque no hay plata en Argentina, en Chile, y quieren llevar. Acá dice un oyente, yo vivo cerca de la cancha de Nueva Chicago, pero te voy a hablar de Vélez, que no está lejos de acá, las inferiores tienen psicólogo, nutrición, colegio, no, Vélez es un ejemplo. Aparte Vélez tiene la Villa Olímpica, que está ahí en el oeste de Buenos Aires, y que fue en un momento el CAR de Ipané y también una parte de la reestructuración de la Villa Olimpia, fue una copia. Incluso Paraguay ha trabajado allí en la Villa Olímpica en 2 eliminatorias cuando estaba Chilaver justamente. Un complejo muy bueno. Estamos con Jorge Sanguina. Jorge, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos, ¿cómo andamos? Bien, Jorge, ¿por qué no jugaste ayer? ¿No estuviste en el banco? No estuve. Estaba entrenando la semana y después no me sentía bien y le hablé al cuerpo técnico para que no me lleve. Ah, vos le hablaste al cuerpo técnico. Así es. ¿Qué pasó, Jorge? ¿El problema del tobillo otra vez apareció? No. Un problema muscular que me molestaba y mejor impedir no para no empeorar. Porque nosotros hablamos contigo el sábado y vos decías al mediodía ese sábado que estabas bien, que estabas como para jugar, ¿verdad? Sí, señor. Sí, yo estaba probando el viernes y el sábado y ahí lo que sentí un poco de sobrecarga y por eso. Jorge, ¿cómo te lleva el tema que puede estar cerca de una transferencia? Y está viendo, están hablando con la gente del club y con mi representante, pero yo estoy concentrado ahora mismo acá y dejo en manos de mi empresario a ver qué pasa. Pero te debe interesar, ¿no? Porque tenés ya una edad como para salir, estás haciendo un muy buen torneo ya del año pasado, seguramente esperás dar ese paso adelante. Sí, a mí me interesaría salir fuera del país, creo que
va a ser una experiencia más en mi carrera. Y bueno, como le estaban contando a ustedes, ojalá que se dé. Jorge, ¿vos sos de qué parte? ¿Sos de algún barrio de Asunción? ¿De qué parte sos vos? Soy de Coronel Oviedo, pero de Oviedo. mi casa tengo en Ipané. En Ipané. Vos sabés que una vez estábamos trabajando ahí en Rolanga, Dani, en la Galería España, y en uno de los negocios había una señorita que nos dijo que era la hermana de Jorge. Tu hermana Jorge, era el día que iban a jugar, creo, la final de la Copa Paraguay, era. Estaba muy contenta ahí porque iban a jugar esa final. Tener una familia que ya está por aquí. ¿Cómo? Contra Nacional. Exactamente. Tener una familia que te sigue como cada jugador ahí con los sueños, los deseos, ¿verdad? Así mismo es. Y siempre lo primero es la familia. Y gracias a Dios mi familia siempre está conmigo en mi carrera futbolística. Le agradezco a ellos. Y bueno, entonces, muscular el tema. En Argentina creo que hay... Bueno, en Argentina no sé cuándo termina el campeonato, porque ahora va a haber un parate. Pero sí, va a haber un parate y en junio creo que se abre el libro de pase. Ahora está cerrado el libro de pase. ¿Y te gustaría San Lorenzo, Jorge? Sí, obvio que sí. ¿A quién no le gustaría ir en un club grande como San Lorenzo? ¿Vos hiciste las inferiores en? Libertad, otro producto de Libertad también. Sí, señor. ¿Y tu pase en su totalidad de General Caballero? Así es, 50%. 50, ¿y el otro, restante? Sí, mío. Ok. Bueno, está Jorge, queríamos saber por qué no estuviste ayer en el banco, no ese problema muscular. Así mismo es, amigo. Muchas gracias. Gracias, igualmente, saludos. 5 fechas se van a jugar en la Liga Argentina y dice Néstor, no, Sí. pero Néstor, después de lo que me dijiste de... Pero se va a jugar rápido porque van a después cortar el campeonato argentino por el tema de la Copa América. Se corta. Juguero le hizo debutar en Libertad, Sanguina. De hecho, Sanguina Mira era vos. en algún momento... Contra Olimpia, dice Gerard. Sí, Sanguina era el juvenil, el que jugaba Mira por el vos reglamento. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿No? Sí. Porque ahora cuando tiene 24, por ahí tiene. Sí, 24. Bueno, 12:47, los 3 jugadores... quería decir otra cosa. Qué mal manejo de la información sobre el tema de Oscar Romero, ¿eh? Porque hoy apareció ya que el club se va a limitar a multar a los jugadores para no generar un mal clima en la previa del partido con Universitario, y que el fin de semana ya van a estar nuevamente a disposición del técnico para el partido contra Corinthians. Digo mal manejo porque nunca se supo con más profundidad qué pasó. Un jugador que tiene familia, que está en el exterior. A quien más que menos le vino el caso de Racing en un principio. Pero ahí, por ejemplo, la información de ayer siempre se encargaba de decir que el técnico estaba muy contento con el nivel que estaban mostrando ambos como dupla. Y hoy ya la primera noticia del Globo es que multado e indultado, o multados e indultados, para que aparezca el próximo fin de semana, y nunca se supo en qué concepto llevaban las mujeres, qué mujeres eran. O sea, un manejo. Y mira que salió al ser un jugador Oscar Romero, que estuvo en Boca, en todos lados. Salió en todos lados de América. Por lo mínimo, ¿verdad? Después de las versiones periodísticas que salieron a la luz, pudo haber una aclaración de la directiva. Una nota oficial, algo, ¿verdad? Una nota oficial para desmentir en todo caso, ¿verdad? Ante esta situación. Lo cierto es que de alguna u otra manera futbolísticamente se perjudica el equipo porque no van a estar en un partido. Bueno, pero van a estar ya, fíjate, tan rápido, o sea, tan por encima de tal rendimiento que ya van a estar Y tampoco fue tan grave entonces la falta. ¿Se entiende lo que digo? Sí. No, claro, y por eso muchas veces un comunicado aclara porque todo, ¿verdad? ayer era indisciplina, después eran mujeres. Sí. La primera noticia fue indisciplina. Uno ya pensaba Chupi. Inclusive. Después ya apareció mujeres. En uno de los y hoy ya aparece la multa. En uno de los medios hablaba de que terminó el partido con Fortaleza, fueron a la concentración. Sí, cuando Fortaleza fue a la tarde. Mira que el Globo tituló el tema de las mujeres. Globo, no, estamos hablando de... Tenían la cena y que al día siguiente, concentrados ellos, iban a tomar el vuelo directamente de Fortaleza a Lima. Y que ahí supuestamente se dio el acto de indisciplina de estos dos jugadores de Hernández
y de Oscar, ¿verdad? Hablaron de que un miembro de la comisión técnica fue el que los descubrió, ¿verdad? En esta situación de indisciplina. Pero No, aparte acá- no salió al paso del club, ¿verdad? Claro, encima dice la señora está esperando un hijo de Oscar, cosa que aparece en la prensa brasileña, ¿verdad? Pero también se dice que se peleó con su compañero y bueno, y si esa es la indisciplina que pongan. Pero acá apareció otra cosa, por eso digo que mal manejo y del club también, ¿no? Vamos a jugar solo un partido, un solo partido. El jueves y Sí. esto habla dentro de todo que se trata de una indisciplina de una menor dimensión de la que se Claro. ha manejado en un principio, porque si Por ejemplo, Ariel, si era... Pero hubo desmentido. No, por eso. No por eso- sé, porque yo lo que veo es que Globo se mantiene con su postura Sí, original. claro, es decir, pero lo que llama atención, Dani, es claro. que un solo partido, porque un solo partido te puede multar si llega tarde. Sí. Esto sería más... Está la foto de los dos, incluso solos, viajando de Fortaleza a Río de Janeiro. Es más, yo les cuento que dentro de la tabla, mirando un poco Botafogo, si no gana se puede complicar en su grupo, ¿verdad? Y vos sí que primó eso. No, digo que, no, te digo, futbolísticamente pierde a dos jugadores. Porque están hace pasando poco por tuvo momento, lo de Kennedy. Sí. Kennedy quedó afuera, hasta ahora. Claro, porque él tuvo una, no sé si decir recaída o reincidencia. Fueron perdonados todos y él de vuelta... 2 días seguidos llegó 1 hora y media tarde. Se va a festejar, perdón. Sí, dijo, no, este sabe que todo bien que hiciste el gol de la Libertadores, pero esto ya es el colmo. Porque veo Botafogo, si por ejemplo hoy empata, va a tener 7 puntos, va a ser el líder de la clasificación, pero si Liga de Quito gana, a Junior de Barranquilla va a compartir el primer lugar, faltando una fecha, o inclusive si gana Pero Junior... lo de hoy ya no tiene retorno, Fabio. Sí, no, pero Lo que sí decía la noticia de Globo es que para no poner feo el ambiente iban a ser multados nada más los jugadores en la previa partido de hoy, pero asevera que van a volver justamente contra el equipo de Ángel, ¿verdad? Para el choque de hermanos, ahí Oscar contra Ángel. Porque si yo... Corinthians el fin de semana, sí. El domingo a las 4 en el Neoquímica Arena, o sea, en el Itaquerão. Bueno, y entonces fue leve el castigo y fue grande la información. A eso no me voy. Ya hablaban todos de Oscar Romero, que le quiso ayudar a un amigo al entrenamiento de Boca, de San Lorenzo, que se peleó con el técnico. Así está. Yo vi la noticia de Brasil, en ningún momento dijeron que era el problema de mujer, dice Eduardo Ibarra. En Globo Diario, que es un diario muy creíble, es el ABC de Paraguay, el Clarín de Argentina, el Tiempo de Bogotá. En esos diarios apareció que fue problema de llevar mujeres a la concentración, al hotel, Sí, de hecho, donde estaba en Fortaleza. claro, la última información de la página de Globo Esporte marca que la postura de Botafogo en el caso que involucró a Diego Hernández y Oscar Romero, separados luego de la indisciplina involucrando a mujeres, es de colocarle un punto final Sí. a la situación. Caso cerrado. Claro, después de anunciar el castigo, la directiva se comprometió a cerrar el episodio para no generar inconvenientes ante un partido importante por la Conmebol Libertadores. Los extranjeros retornaron a Río de Janeiro en la mañana de este lunes en vuelo comercial, luego de la conversación que tuvieron con la alta cúpula del club. El elenco siguió para Lima. Esa noticia era incluso de las 3 y algo de la mañana. Sí, por eso. Fíjate, ¿no? La última, o sea, fue la primera después de lo de anoche y la Claro. última del caso. Claro, y no- la que esclarece todo. Por eso, o sea, ellos, o sea, se mantienen Sí. lo que significó, pero hablan en el desarrollo del artículo de que se va a cerrar con el tema de la multa. Bueno, yo me rindo acá, dice Gonzalo González, dice, en mayúscula. Hola, Ariel está en el programa. No habla ni vez. Ariel, yo no sé si no te gustan los temas que tocamos, no sé cómo hace Bruno, si hay que tocarte la oreja, para que entre, pero entra, hermano. ¿Le extrañás o...? No, si quieres, no, porque cuando está, ahí te telefónico. pones víctima, cuando Sí. no está, mira, ya son dos lo que... No, el otro entró a YouTube para hacer Con satélite. Sí, vamos a hacer es un Zoom, vamos a por Zoom. Ese trabajo sí va a ser complicado encontrar. Bueno, Ariel solo quiere hablar de Cerro, dice.
No, habló ayer, pero es cierto, estaba La parte en que el más tema, habló en el tema de las formativas. Claro, y cuando habló de los 3 técnicos de Cerro ahí con el tema del perfil. Exacto, Sí, Gavilán y ¿quién? Eh, Ariel Ciclón no Ariel. habla nada, mira, te dice Ariel Ciclón, te dice Ariel. Ariel ya le parece a Chaqueñito, está nomás, no, Chaqueñito. No, para mí como estaba el Dos Boca ayer. ¿Quién se oye la cancha también así? No había casi nadie. 57 pagantes. Lamentable realmente. 2 millones y algo creo que fue la Sí, renovación. 2.015.000 guaraníes. Igual vallaron todo, o sea, es complicadísimo ¿En serio? el tráfico para No. además a esa hora. Ariel tiene que tener un bloque especial para hablar de Cerro, dice Víctor Ramón. No, Ariel es multitema, hombre de multitema, de radio. Ariel en modo silencio estampa, dice el italianísimo Ángel Rodas, sí. Mira Ariel lo que le levanta, ¿eh? Ustedes parecen Olimpia Media, están muy preocupados por Olimpia. ¿A qué se refiere? ¿Qué radio está escuchando, amigo, amiga? Ariel, la tabla de posiciones. Ahí está esta mañana estaba tempranito ya, ¿no? Sí, claro. Vino Marini hoy. Vino Marini Se por enojó lo conmigo menos en la Marini. TV. Se enojó conmigo, Marimé, me extraña que un tuit no suelo escribir, le escribí justamente porque daba la chance, porque él puso de filo muerte, puso, queriendo hacer una compulsa entre el tema de la militarización que significan los desfiles y compañía. Y yo le hice un chiste de un tipo que nos conocemos hace muchos años, creo que hay respeto mutuo, a ver si él me carga también, y yo le cargo y le puse, ¿no hay FM hoy? Y me puso que voy a de recursos humanos también me puso. Tiene esos momentos así de... Pero no pensé Su sinceramente. minuto fatal a veces, Marini. No pensé yo. No queda que solo contigo. Tiene así, se le va la onda. No, ya sé, pero Increíble. como entiendo porque ustedes todos los días se están Sí. chicaneando, ¿verdad? Pero yo creo que es la segunda vez que le dice algo así. La cancha guaraní está vacío, el silbato se escuchaba en una emergencia médica. Yo no, no. No, las indicaciones de los entrenadores clarísimamente también. ¿En serio? Todo, Chiqui, ahí, de alguna u otra manera también Aureliano. Bueno, y así vamos a terminar a medida que el campeonato vaya, porque en la apertura pues tiene eso. Los descensos y las copas se definen recién en el segundo semestre. Ariel tiene... no. Habla de un colega que... No es. Marini se preocupa por Libertad. Olimpia cómo está para ir al Mundial, qué resultado le conviene. Que no gane Nacional de Montevideo mañana. Marini preocupado por Libertad. Yo no creo más que esté preocupado por lo de esta noche. Mira que le deseo un genuino deseo de éxito para esta noche, para el Guma. Ojalá silencie las 85.000 personas. Pero Marini es muy futbolero y entiende que es el partido más complicado de todo. Si hoy Sí. Ameliano juega en el Defensores Sí. a las 20. Si gana Ameliano está adentro. ya asegurando. Playoff. Y a las 22 juega Triqui, ¿verdad? Te- Ese está demasiado para ver. poco. ¿Cómo está llegando Trique ya? 22 Y, horas. se estarán yendo en los... ¿En las camionetas? Claro, no sé si Están- los que están usa... subiendo, ¿verdad? No sé si las que utilizó Boca, ¿verdad? Pero hay que hacer el periplo. Nacional a las 18. Tenemos Nacional 4 con- partidos de equipo paraguayo. 4 partidos, y uno de Copa Libertadores y 3 de Copa Sudamericana. Sí, contra Racing de Uruguay juega Nacional de visitante en Montevideo. O si no matan líneas, a lo mejor están... Pero allá, ¿cuántos son? 3.000... Potosí. 3.865 metros. Una ruta en la que no solo hay mucha altura, sino que hay algunos pueblos originarios que se manifiestan constantemente. Potosí es más de 4.000, Sí. Sí. 3.900 y algo decía ¿El estadio? Sí. Capaz, Y está en una zona más baja. están ahí fuertes. De Buenos Aires dicen, creo que Ariel le ganó el debate a Bruno porque Bruno dijo que Libertad salía campeón fácil. No, pero después cambió de vuelta al tenor. Leí una cuenta de Botafogo que parodiaron una pelea en el vestuario. Sí, esa vi, una parodia. Me imagino a Ariel con una caipi en la mano en Copacabana esperando el partido del jueves. El jueves es la final, el partido allá a las 6 de la tarde. ¿En qué fecha regularizarán sus partidos internacionales los clubes de Porto Alegre? No se sabe. Ella, Conmebol sacó el ¿Ya? tema de junio. Junio. O sea, Gremio va a jugar sus 2 partidos de la Libertadores después que termine la fase de grupos. Está bien. Y yo no sé si eso va a afectar
el tema del sorteo, porque el sorteo iba a ser el lunes 3 de junio. Va a retrasar entonces. Claro, porque Gremio creo que juega esa semana. Es más, hay un partido contra Estudiantes, creo que van a jugar en un sábado. O sea, vamos a tener un partido de Libertadores el sábado. Gremio Estudiantes, como en la vieja época. Sí. Año 87. La otra vez me estaba acordando la campaña porque estaba viendo... ¿Usted que puede a ver en YouTube fútbol de aquel época? El sábado a la mañana, antes de venir el Super Sábado. Estaba mirando ahí... antes de venir a la FM, porque tuve más tiempo. Sí, claro. Estaba mirando Independiente con Rogelio Delgado 87. Hay partido contra Central, Copa Libertadores, sábado a la tarde. Y hay partido contra Táchira, en Avellaneda, sábado a la tarde. Ese año, Táchira le ganó a Independiente 3-2 en Venezuela. Y hay un arquero que se llamaba Frankovic, que le hizo un gol de arco a Islas. Sí. Y la cancha estaba mojada y Rogelio saltó y nos llevó la pelota y Islas se quedó mirando y gol. Arco ganó 3-2, increíble. ¿Cómo están, Ariel? Las redes son fuertes. ¿Quién de ustedes viene para cubrir la Olimpiada aquí en París? Dice Lidio Ibarrola. Y está el sorteo, están los palitos, tienen nada. Creo que va a estar Dani por allí. ¿Va a estar Dani por ahí? ¿Sí? ¿Qué día arranca la Olimpiada? O sea, el fútbol arranca 2 días antes del inicio, que es la inauguración el viernes 26. O sea, Paraguay juega el miércoles 24 en Bordeaux contra Japón. ¿24 de? Julio. Julio. Oye, eso hace un puentazo, señor Daniel. Miguel, ¿no? Sí. A ver... Para llegar a ese miércoles tiene que irse mucho antes, claro, ¿verdad, Daniel? No, pero yo mira, pues la pregunta de feriado. Ariel, ¿quién te hizo cerrita? No, feriado. ¿Qué pregunta? ¿Me pueden decir qué apellido tiene el jugador Jorge, a quien entrevistó Federico Arias, de qué club es? Sanguina, lo dijimos, Incluso al terminar, cuando dijeron que jugó en Libertad, llegué Sanguina, Jorge Sanguina. Acá está, a ver, martes 4 de junio, Huachipato Gremio. Y Gremio Estudiantes, sábado 8 de junio. Por eso decía, se debe definir lo del partido de Gremio. Recordemos que, bueno, en Brasil lo es un poco complejo. Ellos tienen dos, no sé si decir asociaciones, porque eso es ya mirando la gran batalla de los derechos de TV. Hay un grupo, creo que nuclea a más de 10 equipos que pidieron luego... ¿De TV, Dani? Claro, los derechos de TV, y de los 20 equipos de primera, ponerle, creo que es un tipo un 12-8, un 14-6, y uno de los grupos le pidió a la CBF que paralice luego el Brasileirão hasta fines de mayo, porque viste que se ha postergado los partidos de Gremio y de Inter y de Juventud. Entonces uno de estos dos grupos le pidió a la CBF, y el famoso crisis en puerta, cuando se dice, porque el presidente de la CBF como que diciéndole, perfecto, yo puedo acceder, pero después arréglense ustedes con el tema del calendario. Pero la Conmebol, ya por lo menos en el tema de la Libertadores, Gremio va a jugar la fecha 4 y 5 después que termine la fecha 6. Entonces ese grupo va a tener un desfasaje grande. Después se va a hablar... Ya si justo Gremio y Estudiantes llegan... No, claro. Creo que alguna vez pasó así con el tema de la gripe. Hubo un retraso. Con lo de la gripe. A los mexicanos le limpiaron y le compensaron con el tema de... pero eso fue después, porque hay un equipo mexicano que juega contra el Libertad en la cancha de Luqueño. Claro, San Luis. Claro, y a ese no lo había limpiado todavía. No. Después sí aparece y lo pasan para la edición siguiente. Claro. Pero ese equipo jugó contra el Libertad. Sí, pero se que jugó... el técnico se enojó con los cronistas porque fueron con tapabocas. Tapabocas, claro. No, es más, a la Conmebol se le complicó porque ese equipo mexicano tenía que darse una combinación muy difícil para que clasificara, y se dio esa combinación y entró junto a Chivas, porque Chivas como que ya estaba. Pero acá lo que te digo es que los de Strongest, que es el otro equipo que está bien posicionado, Huachipato le ganó a Gremio en Porto Alegre. ¿Cómo salió de Strongest con Estudiantes la otra vez? Le ganó a Strongest. Está bien. No, está bien. ¿Puntaje ideal tiene? No, pues te digo, lo único que falta es que Gremio y Estudiantes lleguen a ese partido sabiendo que el resultado. Que no se dé la gran... Para la suba Estudiantes, Olimpia Sol.
¿Verdad que no se No. van a decirlo? Otro miembro importante de la Sudamericana Estudiante, lo estoy viendo. O Gremio. Con el Uno de los uno de dos. los dos, Grupo, exactamente. Grupo C, Strongest 7 puntos, es el líder. Huachipato 5, Estudiantes 4, Gremio el último con 3. Bueno, saludo para el doctor Cáceres, dice, quisiera invitarte a mi cumpleaños para compartir una farra, sábado, trago rock and roll, sábado 25 en Villarrica con tu señora esposa. Gracias, doctor. Muy buena la canción que hicieron otra vez con Andrea. A ver, Federico Limpita ya se le vio con la camiseta, como Bruno, ¿verdad, Ariel? Vos también sabes. No, yo nunca me puse una camiseta de Olimpia, sí de Tacuarí, de Pinosá. Ariel una de Cerro, no, nunca lo vi tampoco. Tacuarí vos tenía Ariel también, Sí, la Tacuarí, casaca, ¿no? ¿Te acuerdas? Independiente, San Lorenzo de Almagro. Ah, la Independiente, que linda estaba, Sí, ¿eh? sí, sí. Esa estaba muy linda. Ahí tenía una azul también. Ah, sí, alternativa y original tenía. ¿Eh? Tenía la original y Sí, alternativa. sí. Era una de Taranta, me acuerdo, muy linda. Muy linda. Hablando de partidos viejos, Estudiante Gremio 3-3, 83, sí, doctor Codas. 83, sí. Jugó Renato aquel partido. Segundos fatales de Marini. Estamos. Jan. Bueno, ¿qué más, Fabio? ¿Qué tenemos de último momento? Nada, para ir a la pausa. Vamos. Voy a tirar los nombres. Y apellido. Lo que me va a caer, Rodrigo. Ayer volvió John Kennedy en la derrota de Mira Fluminense. vos. Entró en el segundo tiempo. Y el que está recuperado es Keno. De ¿Quién los no que- jugó de- desde el arranque? Claro, de los que no jugaron Pero mira, en la jugó olla. un remisado jugó Fluminense, ¿eh? Sí. Sí. Creo que Felipe Melo no está disponible, ¿verdad? No, Por el tema de la incluso él tarjeta. no va a jugar por amarilla, no va a jugar tampoco Contra Cerro. Contra Cerro. O sea, Felipe Melo y Fabricio Peralta. Estuvo Arias, no estuvo Cano, por ejemplo. No. Estuvo Arias, sí. Estuvo Keno. Es que si Fluminense no le gana a Cerro, ellos pueden comprometer, no la clasificación, sino el primer puesto. El primer puesto. Y si Cerro, fíjate, Cerro saca un empate, acá dependiendo de si le gana Colo Colo por un buen saldo, se puede dar. Entonces, como que, por eso Diniz, aunque Fluminense no está bien en el torneo a tal punto que cayó en la zona de descenso, Sí. es un equipo misturado. Aquí nos dice Ariel Sanabria, ¿vieron el quilombo de Diniz? Vi, sí. Y el árbitro fue el Pesoca Darongo. Sí, Daronco fue. Sí. Los argentinos decían, mira, había sido que saca tarjeta roja Darongo. No lo pulsó porque casi se tomó a trompada con Luciano del San Pablo por un lateral allí. Diniz, imagen espectacular de que siempre regala el fútbol de Brasil. Preguntaba con respecto a Triniense cómo va a ser hoy justamente esa travesía Sí. de llegar hasta Potosí, y me pasan acá que el plantel está en Sucre en estos momentos, y a las 16 horas van en bus hasta Potosí, son 155 kilómetros. Llegaría Pero más o menos complicaditos. en 3 horas al estadio. Primero que son kilómetros subiendo Sí. en Caracol y con una ruta complicada y con algunas manifestaciones complicadas también. Podría ser. Sí, ahí lo Pero esa es la ruta más larga, ¿verdad? Seguramente. La que Boca no quiso elegir y escogieron los 4x4, un camino más sinuoso pero más corto, porque vos estás hablando de bus. Sí, y en 3 horas estarían llegando a la sede del partido, que es esta noche. Bueno, esta noche ya, ¿eh? Esta noche acá el doblaje espectacular, dice sobre el tema de Diniz. Gracias, Ariel, de Ciudad Este. Vamos a ir a la pausa. Hoy arrancamos a las 20. A las 20 la perdía. A las 20, sí. Sí. Tenemos programación normal, 19 horas, la segunda edición, y a las 20 entramos con la previa del partido River Libertad desde el Monumental. Se mezcla todo. Le digo a la gente que Nacional juega sin ninguna chance a las 6 de la tarde contra Racing en Montevideo. Sí. Que a las 20 vamos a estar con el paso a paso, minuto a minuto de Ameliano Así mismo. contra Zuliano, Con Ariel Sánchez. defensor del Chaco. Un saludo para Ariel. Sí, Saludo para Ariel, anda bastante bien, lo estoy escuchando mucho últimamente. Y a las 22, hoy va a estar Nico, el querido Nico. Así mismo. A las 22 Nico se va a tener que bancar hasta las 12 para informar a la gente de... Vamos a la pausa. 13-9.
Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el paque que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Insecticidas en aerosol Knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue. Con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout con el sello de garantía base. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Mes de celebraciones, cientos de reuniones, no pueden faltar los deliciosos embutidos de pollo Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Es momento de volver a llenar las gradas, donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y apostá responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperás para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha esta increíble oferta. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. 10 minutos. 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 10 minutos.
13:14. El gusto de recibir a Ile Peralta. Ella es brand manager de Pilsen y nos va a contar en qué consiste todo esto que tiene que ver con Pilsen. Celebra nuestra identidad con un mensaje para una sola persona. ¿Qué tal, Ile? ¿Cómo te va? Te saluda Fabio. Estamos aquí en el Carinal Deportivo. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos súper contentos ya y ansiosos ya para hablar con ustedes. Sí, contanos, Pilsen celebra nuestra identidad con un mensaje para una sola persona. ¿De qué se trata, Dile? Así mismo, bueno, ahí les cuento, todos los años realmente con Pilsen pensamos en innovar y en también sorprender un poco a las personas en el día de nuestra independencia y cómo celebrar eso cada vez. Y este año decidimos no solamente celebrarlo acá en nuestro país, sino también ir más allá, ¿verdad? Ir por fuera de nuestras tierras y ir a lugares lejanos donde hay paraguayos, ¿verdad? Viviendo fuera de nuestro país y donde no hay otros paraguayos, no hay grandes comunidades de paraguayos y probablemente ese famoso Tejabú se siente incluso más. Entonces, un poco lo que hicimos este año con Pilsen fue llevarles un mensaje que solamente ellos iban a poder entender, o sea, nuestro querido idioma guaraní, y sorprenderlos de esa manera para poder celebrar nuevamente nuestra identidad como paraguayos. Bueno, ¿de qué puntos estamos hablando, por ejemplo, Ile? Bueno, nos fuimos a Islandia, le visitamos a Juanjo Ibaldi, que está en Islandia. Él es fotógrafo y chef y está ahí viviendo ya hace unos años. Después fuimos también a Vietnam, fuimos a una ciudad que, bueno, se llama Nha Trang, junto a Ali Reguera, que también está ahí hace unos años. Y fuimos a Malta, donde está Has Laues también, trabajando ahí hace algunos años. Fuimos a estos 3 lugares que son realmente bien lejanos a nuestra tierra, para llevarles ese mensaje en guaraní, sorprendiéndolos con carteles que ellos pudieron encontrar en sus ciudades caminando. Y bueno, obviamente al mirar el cartel, es un idioma súper particular, y al darse cuenta que era guaraní, porque pudieron entender el mensaje, nada, ahí se dieron cuenta que era una movida también desde Pilsen. Claro, porque frases, por ejemplo, que encontrás en lugares tan recónditos, ¿verdad? Decías Vietnam, ¿verdad? Haupei, Sí. Batecopio, ¿verdad? ¿Y cómo hicieron esto para ir llegando a estas personas, Ile? Bueno, la verdad que cuando nació la idea, yo dije, no hay chance, no hay forma, ¿cómo vamos a llegar a tan lejos, a poner inclusive unos carteles? O sea, la verdad que todo se veía muy difícil de hacer, pero fue un gran laburo ahí con todos los equipos. También como siempre los paraguayos tenemos nuestros contactos, ¿verdad? No solamente acá en Paraguay, sino en todo el mundo, y eso es lo lindo de lo nuestro. Entonces pudimos poder hacer esta idea, podemos llevarla a la vida, y la verdad es que nada, cuando miras el material y cuando miras las fotos, los videos, cuando hablas con las personas, con estos 3 compatriotas que participaron de este proyecto, te da como un pirí realmente, porque el guaraní es algo tan nuestro y es algo que tenemos que proteger y siempre llevarlo al frente, y más todavía en estas fechas. Sí, porque sí, estoy observando justamente el video, Ile, y claro, entre los paisajes que son tan diferentes, ¿verdad? Islandia con lo suyo, y por supuesto después lo que tiene que ver con las otras ciudades, Malta, por ejemplo, y los mensajes que van llegando para nuestros compatriotas. Y hay un cartel también, estos carteles se pusieron en los 3 países, Ile, porque son Sí, así mismo. Una gigantografía son. Sí, son vías públicas que logramos colocar en los 3 países, en distintos puntos, donde nada, averiguamos también por dónde ellos se movían, qué hacían en su día a día, como para que se crucen con estos carteles efectivamente, y podamos nosotros también ver cómo reaccionaban ante esto. Espectacular, realmente una gran iniciativa, como siempre. No nos sorprende que Pilsen pueda hacer esto para identificarnos siempre, y Pilsen presente en estos días patrios y también Día de la Madre para celebrar, sin duda, con una bien fría, Ile. Así mismo, la verdad es que, como te dije, con Pilsen siempre queremos estar presentes en todos los momentos del paraguayo y las paraguayas, y por qué no en estas fechas patrias con más fuerza que nunca. Así que nada, salud. Muchísimas gracias, Ile, por el tiempo, muy amable. Gracias a vos por el espacio, un saludo. Muchas gracias. Hablamos con Ile Peralta, ella es brand manager de Pilsen, y esta gran iniciativa de llegar a 3 países, Islandia, Vietnam y también, por supuesto, a Malta, con frases en guaraní para identificarnos siempre entre paraguayos que fueron encontrados en estos diferentes lugares.
Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos, llegó su momento, porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándonos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla, porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Ofertas toda la semana en El Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Encontrá el regalo ideal en Farmacias Catedral del 11 al 15 de mayo. Descuentos especiales hasta el 50%. Perfumería, dermocosmética, regalería, accesorios y mucho más. Aprovecha este beneficio con todos los medios de pago y en todos nuestros canales de venta. Sucursales, Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y www.farmaciascatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142.
Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu o en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El paquete tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Cuando hablamos de quién se merece todo, Mamáes. Y cuando hablamos de todo al mejor precio, Inverfines. Te esperamos en tu sucursal más cercana para regalarle lo mejor. Con las mejores ofertas por tiempo limitado, Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. 13:25. Hoy un día para ponerse a mirar fútbol. Lo que vamos a tener libre desde la 14. Está la Premier. Dormir un poco y mirar a ver qué pasa, Dani, ahí. El partido del Morbo. Che, al estilo Sudamérica, las bombas en el hotel, Los hinchas del Arsenal. No es la segunda vez, la otra vez pasó antes de la Champions. Creo que era PSG con Barcelona. Puede ser. Sí, fue. Sí. Pero decían que no estaba nadie en el hotel. Hoy juega City visitando al Tottenham. Claro, sí. Partido de regularización, porque a la Premier como tal le queda una sola fecha, que se va a jugar el fin de semana, pero este es un partido que se tiene que regularizar porque City estaba vivo en la FA y tuvieron que postergar el partido correspondiente a ese fin de semana. Para los que no saben, Al final falta todavía para la final de City con ¿cuál? De la FA. Eso va a ser el 25 de mayo. ¿No el clásico? Sí, el derbi de Manchester. 25 de mayo. Sí, 25 de mayo. Lindo. Y después, Dani, tiene hoy que el City tiene que... No, si el City gana, sí, llega con 2 puntos de ventaja a la última fecha. Y no le saca más nadie. Nadie le saca. Ahora, si City no gana, por una cuestión de diferencia de gol, Arsenal es el puntero. No hay la necesidad que el Tottenham gane. Guardiola ya metió la presión. ¿Qué dijo Guardiola? Que si hoy no ganan, no van a salir campeones. No, y al técnico del Tottenham le preguntaron, ¿verdad? Esto es para la gente que capaz... ¿Y Arsenal la última jugada con...? Los dos juegan de local, 2 partidos que no... Arsenal va contra Everton y City va contra el West Ham, creo, ¿verdad? Sí, pero sí. el partido de hoy tiene la cuota del morbo, porque Arsenal y Tottenham son rivales acérrimos de la parte norte de Londres, y no faltan los hinchas del Tottenham que dicen hoy hay que perder. Mira, si vamos a darle la posibilidad al Arsenal para ser campeón. Porque en paridad... lo que pasó en el Cerro Nacional, ¿verdad? Dani, voy nomás, cuando yo recordaba los Olympiacos del Cerro Nacional, no son tabúes, en el sentido de lo que ocurrió. Entonces, cuando le preguntaron, y el técnico del Tottenham dijo... Yo entiendo que hoy en día se consume el fútbol de esta forma, pero yo no fui criado así. ¿Vos, Watson? Yo creo que juega. No, me diga que se va a prestar a eso. No. Lo que pasa es que si vamos a una cuestión objetiva, o sea, City debería ganarle al Tottenham, pero la gente va a mirar con lupa si hay algún error del Cuti, si manda ya el... No, pero el tema es cuando le preguntaron al técnico. Pero pasa que el City está en condiciones de ganarle, ¿verdad? Claro. Esto es cuando hablamos... Normalmente... Cuando hay un error garrafal de un defensor. Vos decís, bueno, pero si le metés el contexto, no. Iba el técnico Ange y dijo, muchachos, yo vengo de una de las rivalidades más feroces del mundo, del Celtic Rangers, y yo no fui criado así, o sea, yo no estoy, como es que Manolo dijo, cuando yo no sé programar los partidos para empatar, ¿verdad? Claro. Pero acá es ¿cómo yo voy a entrar a perder? Pero es un poco el partido del morbo desde ese lado, pero más para el hincha. Y ayer explicaba que hasta la organización del Tottenham movió la famosa despedida con su afición para el partido anterior, cuando se estila que sea en el último partido de local. Pero hoy vos no sabes cómo te va a reaccionar la gente. O sea, hoy hay triunfo del Tottenham, digamos. La gente le va a decir, o el equipo perdió mal. La gente le va a decir, no, entonces dijeron, vamos a hacer contra Burnley,
defendió el equipo de Company y allí hicieron el tema del recorrido. Cuando vos decías, Dani, el tema de si empata hoy Manchester City, el Arsenal tiene a su favor el tema de la diferencia de goles, ¿verdad? Porque así se define. Hay 3 goles de diferencia. O sea, salvo que el Arsenal gane 2-0 y el City gane 6-0 en la última. A las 15 horas del partido, ¿eh? A las 15 del partido. Da para a las 15 horas, da para mirar. A las 5, Ariel. Tenés Copa Paraguay. San Pedro de Itapúa contra Atlético en Ramadita de Cazapá. Atlético en Ramadita, ¿eh? Da para mirar así a ver un... 90 minutos, 19:30, Guaraní de Paraguarí contra Olimpia de Villarrica. Ese va a ser lindo. Olimpia es tradicional. Sí, de Villarrica y Villarrica. El Guaraní que en este caso no está un equipo tradicional de Paraguarí como Sudamérica, por ejemplo. Claro. Está Es más, me dijeron que era de la Colmena este equipo. Sí. De un... El Darío puede echar luz. Sí, tipo la fuente la otra vez que estaban en medio de la ruta. Tuvimos hace poco ya el enfrentamiento entre equipos de la primera B, C y D. Y ahora, primera B y C, perdón. Y ahora los equipos del interior, los campeones, los representantes de los diferentes departamentos, se enfrentan entre sí para eliminarse también y pasar a la siguiente ronda. Así es. Real Madrid también juega 15:30, nos dice aquí un oyente. Sí, Real Madrid está todo Real Madrid juega contra a la vez. Siempre le costó al City en ese estadio, nos dice otro oyente. A las 6 de la tarde, después de Tottenham, juega Peñarol Mineiro. Ese está lindo, ¿eh? Sí. Mineiro, gran candidato, ¿eh? El único con racha perfecta hasta ahora. Juega muy bien. Sí. Peñarol le va a dar lucha en Montevideo. A las 6, Sportivo Sport Racing de Montevideo Nacional eliminado ya. Otro a las 6, Talleres contra Cobresal. Juega muy bien Talleres. Después tenemos a las 20 horas, Ameliano contra Rayo Zuliano. ESPN 3. ¿Ustedes no vieron que ahora ESPN 7 transmite fútbol venezolano? ¿La trae de descubrir? Sí. ¿Fútbol venezolano? Una cosa lenta también. El sábado, pues de todo el ESPN, a ver qué estaban pasando, y fútbol venezolano estaba transmitiendo en directo. Cancha vacía muchas veces también. Vacía la cancha, más linda, grande, pero vacía. Increíble como fútbol venezolano por ESPN. ¿Por el mercado? Pero si ni le interesa yo... Y digo, bueno, yo confío en Venezuela, quería ver el gol de por la densidad poblacional, qué sé yo. No pasaba nada. ¿Y qué debe ser, no? ¿Sí? ¿Alguna cerveza, algo? No sé. Después estará el partido, bueno, a las 20:30 ya Libertad de River. 20:30 Corinthians Argentinos Juniors, decíamos lo de Ameliano. Defensa y Justicia Independiente de Medellín. Y después para los trasnochadores, Nacional de Potosí Trinitense, feriado, se puede para mañana para algunos. Y está Millonario Palestino, no, vamos a ir con el Triqui. Y si gana Libertad o empata, ya veo cómo va a haber está otro de los programas argentinos ahí cuando está el tema de jugar a De Michelis. En Argentina lo que veo que muy poco lo quiere a Juan Román Riquelme. Y también hay una corriente contenta porque Gallardo fracasó en Arabia. De la mayor parte de la prensa deportiva argentina, de los más periodistas, no hablo de futbolistas. Se nota que no se llevan bien ni con Gallardo y con Riquelme mucho menos, ¿verdad? Y en River cuestionó de Michel y le silbaron constantemente. Y Cota goleó 3-0 River a Central Córdoba, sí. Y es puntero en la llave. Vos recordaste ayer lo que la dijo Copa. JJ López. Así mismo, y Ruggeri se le va a defenderle a De Michelis. A De Michelis también, ¿verdad? Sí, es que son buenos, no le perdonan que el tema de la eliminación con Inter por penales. O hace poco. Tigo sacó TIC de su orilla, sí, Johnny, yo estoy plagando siempre. Y pusieron un canal de bicicleta, de ciclismo. No, maravilla. No podemos ver, Johnny, un chacarita contra Nueva Chicago, Copa Argentina, algún programa de debate con el Sabruto divertido por ahí, no. Algunas previas lindas también. Olimpia 3 de febrero, Cerro Nacional, ¿no era así? No, dice que acá dijimos sobre la América, no. Cerro Nacional y Olimpia 3 de febrero. Llegó tarde el oyente. Yo solo Olimpia era por lo de Gremio Estudiantes. 89. 89. Claro.
89, no, está bien, me preguntaba nomás acá. Porque yo cité lo de Cerro Nacional en función a lo de City con Tottenham. Claro. Y hay grandes partidos así. Acá hubo, ¿cuál fue? Cerro Nacional, el más. Sí. Y otro. Y otro, sí se da lo de este torneo. En Argentina yo me acuerdo bien, Puede ser. Independiente Vélez Sarsfield. Claro. Independiente de ganar la Supercopa en el Maracaná contra Flamengo. Y jugaba contra Vélez de local y Racing jugaba, no recuerdo con quién estaba para jugar, pero fue el Racing aquel que le ganó 6-4 a Boca con el Mago Capria. Si ganaba Independiente y ganaba Racing, era campeón. Independiente perdió 3-0 con Vélez. Ese 6-4 el día que eligieron a Macri. A Macri, exactamente, Sí. el día de la elección. Y después el último fue muy limpio, Dani, fue el Boca de- Independiente, River Claro, Racing. claro. Los dos hicieron fuerza y Sí, totalmente. Racing falló el penal. Y acá en la Sí. proyección, fíjate en la contratapa de ABC, fíjate que si los tres llegan como está ahora el torneo la última fecha, se va a hablar de eso. Se va a plantear esto de que es tan volátil y porque se ha robado. Tacuarí que le dio un título a Nacional, ¿eh? Claro. Cuando menos se esperaba de Tacuarí porque transfería jugadores de Libertad y compañía, Muchos le dio un jugadores. título. Eso fue una señal de tiro fair de play Mazacote, muy grande. El tiro de Mazacote en el En Bétega. el viejo Bétega. Libertad le había comprado a Ruiz Peralta, había llevado a Hernán Pérez, había una sociedad Claro, ahí, pero no había esta cuestión de la rivalidad deportiva. pero igual, claro. Que, por ejemplo, se podría dar si en la última fecha se mantiene la diferencia de 2 a favor de Libertad. Y Vamos al último Libertad Tacuarí por el descenso. Y eso costó inclusive movidas dirigenciales. El propio hincha de Libertad te decía, no, este partido nosotros, Y- el último. Y fíjate, el último, o sea, la última fecha de este torneo es Olimpia Libertad y Nacional Cerro. O sea, si se mantiene la tabla de 2 a favor de Libertad, en la última fecha, Cerro debería ser campeón si es que Libertad no le gana a Olimpia y Cerro le gana a Nacional. Sí. Y si se llega, se va a plantear eso. O sea, es como que esto en función al hincha. Ahora, como lo que, o sea, en Tottenham ocurrieron esas previas. Por eso son dos cosas diferentes que tocamos con el tema del fixture, aquel solo Olimpia del 89 y lo del Cerro Nacional del 2011. Y aquí me dice la soberana, Colón fue 5-1 con Racing. 1-0 ganaba Racing, después vinieron los goles de Vélez, recordando bien, y ahí se desinfló Racing y 5-1. Hola Fede, vengo viendo los domingos religiosamente el programa Paso a Paso. Muy buen programa, sí. Desde hace más de 25 años y Tigo quitó de su grill a Teis Sport. Aníbal, saludo Aníbal. Una pena realmente, sí. Hoy qué partido transmiten ustedes. Hoy está Ariel junto a Conmigo. Fabio Martín. River Nacional. River Nacional. River, Libertad. River River Libertad. Ariel, ¿qué programa raro le doy, ¿Qué pasa? ¿En la Premier de puntos iguales se definen los cruces? No. Diferencia de goles. Diferencia de gol. Y veía como segunda opción, pero que no capaz no sea factible en esta ocasión, es el tema de las victorias acumuladas durante las 38 fechas. Así es, ¿verdad? O sea, estoy viendo, o sea, las publicaciones de la página oficial del Tottenham y entre cada publicación son los hinchas del Arsenal. Vamos, el famoso Cois, come on you Spurs, y lo del Tottenham diciéndole, por ejemplo, la foto de Cuti Romero. Sí. Y el hincha del Arsenal pone clean sheet, o sea, vaya invicta. Y el del Tottenham dice 2 goles en contra. Penalti. O sea, Sí. bueno, pues es el folclore, ¿verdad? De lo que dijo Kai Havertz después de ganarle al United en el Old Trafford ¿Cómo inundado. está el tema con las apuestas? No, un país con tanta apuesta como ese, ¿sabes? Claro, no, ¿Cómo debe estar? Y Havertz dijo, somos hinchas del Tottenham, todos somos hinchas del Tottenham. O sea, ahí hay una gran rivalidad entre el Arsenal y el Tottenham, y el fixture permitió que esta regularización tenga este matiz. Y él veía que el griego, que es el entrenador del Tottenham, ha cosechado una buena cantidad de puntos en lo que significa su primera temporada como entrenador en la Premier, ¿verdad? Con respecto a diferencia de otros entrenadores que también tuvieron esa experiencia. O sea, de sí que quedó muy relegado, y más con el 3-3 ayer del Villa contra el Liverpool, porque matemáticamente Tottenham todavía puede aspirar a entrar a Champions. Entonces era como que, espera, vos todavía tenés una cuestión deportiva, ¿cómo que no se juega nada? O sea, el famoso, los hinchas del Arsenal estaban más pendientes de la necesidad deportiva. ¿Y está así?
Y sí, igual está muy lejos. Está remoto el tema, ¿no? Y más porque No, pues ayer... casi calificado. 4 clasifican, ¿verdad? Estaría a 63 contra 68, Aston Villa 68. Claro. O sea, con 2 partidos menos. Y vos tenés que ganar hoy Y ganar para la otra. llegar con 2 puntos a remontar en la última fecha. O sea, está medio difícil. Pero objetivamente Tottenham todavía puede luchar porque ese quinto lugar fue a la Liga Italiana y a la Liga Alemana. Porque se eliminaron a Arsenal y City y Liverpool de las competencias europeas. Si se llega así como ahora en la última fecha, Palermo tiene que poner la sub-16, dice. Ya Poguina, justo en el partido, guau, van a ganar. Comprate un TV Box y tenés Teis Sport. Yo tengo un TV Box, me compré en la época de la pandemia, pero el internet de acá no es. O sea, mira que tengo el mejor plan de internet, no, pero no es seguro. Te cristaliza todo, ¿cómo se llama? Cepillera. Y no me gusta, no tengo TV Box, gracias. Que viva el heavy metal, Fede, y Beto Espínola para cuando. Mira que mezcla extraña, ¿eh? Por un lado el heavy metal y otro por el Beto Espínola. Carlos Ayala, saludos Carlos. Y creo que va a estar para el clausura sí o sí. Sí o sí. Hola Fede, pasame el puntaje de los 3 punteros para decirte quién va a ser el campeón. Ah, qué bien. Gracias Eugenio. Bueno, vamos con él al instante todo resumen. Quedó pendiente de lo que prometiste, ¿eh? Pero me eché atrás por el tema que estábamos hablando recién. Ah, ok. Pero yo tengo que dar los nombres igual, después no sé Por cómo eso. hacer. Porque acá me dijo, para mí que era, me dijo. No, es que, inclusive, ya que ustedes citaban comentarios al aire, Sí. al aire era cuando vos le preguntaste de lo de pregunté, Francia. Claro, Arranque París, le pregunté, claro, ¿sí? Me dijo. claro. Acá está. Reserva pasaje a sus nombres. Creo que ya está casi asegurado. Y total, a ver, el viernes 7 ya juega Paraguay, sí, estábamos hablando del amistoso en Lima. Viernes 7, antes y después con Chile, Fabio. Después Chile el 11. El sábado es mi cumpleaños. Sábado 8. Mejor que no toque, no, que no me toque un amistoso, Siete. no. Ah, fecha grande. Elemental. Estás blindado, ¿Eh? estás protegido. Claro. Ahí le brillaron los ojos a Ariel. A Ariel le encanta el tema de el compañero de la FM y la mañana. Le apasiona, ahí le brillaban los ojos, ¿eh? Sí, cierto, viernes, ¿verdad? Super sábado, uno de los muchachos, si hay que ir por la rotación, me toca. Me voy a cumplir. ¿Vos, Dani, va a estar todavía por allá o no? Yo vuelvo ya para la bueno, finalización del está torneo. bien. Claro, termina Está la bien, está Champions. bien. Sí. Es por eso que debe actualizar la APP. Tío Paul va a dejar de transmitir en el interior, no, pero solo en las operadoras. O sea, el tío Paul que va directamente. Cables locales. Claro. Sí. Bueno, vos tiene que ser con conexión 5G. No, yo tengo todo. Yo compré todo. Compré Apple, tío. Esto todo en la época de la pandemia, pues uno quería experimentar todo, ¿verdad? Muchísimo pago, Erico, entonces, en servicio de cable. O sea, en servicio, no, plataforma. Pero no uso más eso. Uso la del teléfono nada más. Pero yo era fanático de... Yo quería ver canales, 1500 canales, quería ver noticiero de... Por ejemplo, en TV vos tenés... ¿cómo se llama la de noticiero de Estados Unidos? Fox, ¿verdad? Sí. De cada estado. ¿Vos sabés lo que cada estado tenés noticiero en vivo, en directo, con la imagen? Y yo miraba la presentación así, mirá, hija, mira lo que es. Pero cada estado, ¿eh? Adiel, futuro gerenciador, ¿de dónde? Aguante General Estrondo de Puerto Rosario. Nos enviaron aquella vez, a través del Instagram, le mostré a los compañeros. Ariel, futuro gerenciador. Vamos a estar por ahí. 1200 canales tiene Magic TV, pero ese va rotando por todos lados. Un día te dicen cambiar tu contraseña y... Desde que escucho Cardenal Deportivo jamás escuché que Bruno eche un asado. Sí, no, parece, no, echó ya. Sí. Y esta semana tiene que pagar, yo dudo que esta semana vos puedas cumplir tu... Juego viernes nos queda. No sé, dame el beneficio. ¿Cómo se va a volver después del miércoles? Yo creo que... No. Sonaste ya Fabio Martín. Sí. Pues. Ya terminaron la semana. Por eso. Y cobrarle después, ¿verdad? Olvídate, después ya el tiempo va a echar a perder el... Bueno, ¿preparado, Fabio? Sí, estamos. 13:43 en todo el país.
Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ellopuishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ellopuishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Repasamos la presentación de los paraguayos. Hoy en los diferentes torneos, Copa Sudamericana Nacional se presenta en Montevideo en el Centenario, 18 horas para enfrentar al Racing de Uruguay. En este partido ya el equipo nacional eliminado. También tenemos hoy en el orden de aparición también Copa Sudamericana, 20 horas para Ameliano Rayo Zuliano. El equipo de la Vea Azulada ganando asegura por lo menos playoff ya para ir buscando la posibilidad de clasificar a los octavos de la Copa Sudamericana. El equipo que prepara Pedro Sarabia con Nicolás Rossi, Julio González, Francisco Báez, Tomás Gutiérrez, Jesús Paredes, Alberto Piru Contreras, Luis Martínez, Oscar Romero y Alejandro Zamudio, Iván Valdés y Sergio Vareiro. 20:30 para Libertad enfrentando en el Monumental a River. El equipo que prepara Ariel Galeano con Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Luis Cardoso, Diego Viera y Néstor Jiménez, Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Lucas Sanabria, Matías Espinosa, Iván Franco y Oscar Tacuara Cardoso. Y posteriormente 22 horas para Nacional Potosí. En su estadio, el equipo boliviano recibe a Trinidense, 22 horas el horario del partido. Trinidense va también por su primera victoria en Copa Sudamericana. El repaso que tiene que ver con los paraguayos y su presencia internacional el día de hoy. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirlos en redes @3leones. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y en el orden internacional repetimos, 15 horas para hoy, Tottenham enfrentando al Manchester City, el equipo de Guardiola obligado a ganar para llegar a la última fecha con todas las chances de buscar el campeonato. Hoy tenemos en Copa Libertadores los partidos que se van a jugar, 18 horas para Talleres de Ramón Sosa, Matías Galarza y Blas Riveros enfrentando al Cobresal. Y también por el grupo D, 18 horas, Liga de Quito de Alex Arce ante Junior de Barranquilla. Grupo G, 18 horas también para Peñarol ante Atlético Mineiro. Mineiro ya clasificado a siguiente ronda. Hoy ya hablábamos del partido River Libertad. Y también el último partido de hoy, 22 horas para Copa Libertadores, Millonarios ante Palestino de Chile. En Copa Sudamericana, los partidos de hoy, 18 horas Racing de Uruguay, como decíamos, ante Nacional de Paraguay. 20:30 por el mismo grupo, Corinthians ante Argentinos Juniors. Van definiendo el pasaje directo a siguiente ronda, a octavos de final. Grupo A hoy, 20 horas Defensa y Justicia ante Independiente Medellín. En Buenos Aires, Grupo E, ya decíamos, 20 horas Meliano ante Rayo Zuliano. Y el de las 22, Nacional Potosí ante Sportivo Trinidense. Esto es lo que tiene que ver con los partidos a nivel internacional. Y también ya se realizó el sorteo de la Champions. La final va a ser visitante, administrativamente va a ser visitante del Real Madrid,
pero ambos equipos van a jugar con sus camisetas tradicionales, Real Madrid con la blanca y Borussia Dortmund con la aurinegra en este caso. Qué partido inesperado ese, ¿no? Borussia le ganó la final a la Juventus, ¿verdad? En el 97. En el Olímpico de Múnich. Y yo recuerdo un Real Borussia, ¿cuál fue? Pues en la época de Butragueño, compañía. Real Borussia le terminó al Real Madrid en esa campaña que ahí en está. la Semifinal entonces. Claro. Sí. Ahí está, sí. Y ese sí. es el póker de Lewandowski. Claro, Así mismo. claro. Y bueno, va a estar en Wembley, ¿verdad? En Wembley. El 1. El 1 de junio. 1 de junio. Vamos a hacer el encuentro. Claro, como Ariel. siempre, tradicional. Sí, señor. Está entonces. En cuanto a los auditores, me decía que los hinchas le están queriendo. Sí, después de las novedades con respecto a Puma Energy. Bueno, el tránsito me imagino que no hay problema hoy, ¿no? Pero hay calles clausuradas, lugares concurridos en estos momentos. Lo de Cancelarí lo dijimos, y gracias a la gente que me escribía, los amigos y también la gente que nos escribe en WhatsApp. Él es arquero de la selección argentina y muy ligado a Ferrocarril Oeste. Y una linda época de fútbol argentino como fue la de los 90, que veíamos mucho por aquí. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Puesto por las fiestas patrias, la zona concurrida entre Paraguayo Independiente y lo que tiene que ver con la avenida Independencia Nacional. Hay calles clausuradas justamente en esta zona entre Independencia Nacional, Cerro Corá, con dirección hacia Paraguayo Independiente. Lo mismo pasa con Nuestra Señora de la Asunción. Hay gente en la costanera todavía, Fabio. Sí, hay mucha gente. Esta mañana sí había movimiento de gente que iba, pero me imagino que la gente se quedó después del... Hay feria gastronómica, sí, acá en Palma también, Estrella también tiene una zona muy concurrida entre 15 de agosto y la avenida en la calle Independencia Nacional, en este caso, hasta inclusive llegando a Yegros. Sí, mucha concurrencia. El tema de los museos también. Exactamente. Estamos viendo en vivo por... la Casa de la Independencia, que siempre... Está bien, Esto es algo bueno, porque Sí, se acuerdan que muy cuando hablamos de cuando viene gente extranjera o cómo aprovechar el feriado, y era un contrasentido que estos lugares estén cerrados en los feriados. Justamente, Debería ser al revés. exacto. O sea, pagarle el triple inclusive a los funcionarios, todo lo que quieran, pero si vos como familia querés llevarle a tu hijo a la casa de... O sea, darle sentido a la fecha, ¿cómo va a estar cerrado? Entonces, cuando lo que estamos viendo ahí en ABC TV viene muy bien. Y como era de esperarse, vemos también mucha gente que puede concurrir en estos momentos, o que están en estos momentos en esa zona de, claramente, Mercado 4, Mercado de San Lorenzo, mucho movimiento. ¿En esa serio? zona. Sí. Por el tema del mañana. por el tema del Día de la Madre. Exactamente. Me tocó también esa parte. Calle toda rota y acá... sí. Eso ya... Vereda con pozo y sí, no, ese es nuestro mobiliario, hermano. Bueno, Sin eso no vivimos. cerramos el bloque de Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy.
Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueño Lar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueño Lar. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Petrosur celebra el mes de la patria y las madres con 15% off. 13, 14 y 15 de mayo tenés 15% off en todos los combustibles. Accede a este descuento directo pagando con Petrosur App. Descarga ya Petrosur App de Google Play o App Store y llenate de beneficios. Petrosur, tu nueva app favorita. Bueno, estamos cerrando. Hoy abren, es cierto, hasta los templos masones con recorrido guiado. Abriendo, ahí estamos viendo las cartas de la independencia, sí, proclamas. Esto se está exhibiendo en el Archivo Nacional. También la gente puede acercarse hasta ese lugar para observar los documentos históricos que se tienen. Qué lindo, ¿eh? Qué sí. lindo, qué lindo. Y está el tema de Palma, en la feria gastronómica, y está el tema de los museos también. Fabián Chamorro estaba organizando, síganlo en Twitter, ahí están todos los horarios con Fabián. Bueno, cerramos, Dani, Ariel, Fabio, ¿sí? Perfecto. ¿A qué hora retornamos esta noche? 20 horas, River Libertad. O sea que normalmente el programa sé que conocemos. Sí, hoy... no se puede. Se enojó conmigo, Marini. No, Diego, no. Le va a pasar seguro. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos con Rubén Ditore, el presidente de Libertad, hablándonos en la previa del partido ante River. Sí, la verdad que amanecimos con un día muy frío y bueno, pero por suerte no está lloviznando ni nada por el estilo, el día está lindo y estamos esperando ya el horario de poder ir y jugar nuestro partido, que es lo que vinimos y lo que queremos hacer. Dice el doctor que la cancha de River está muy linda y ellos desde que volvieron a abrir su cancha nueva ya llevan 85.000 personas por partido ante el rival que fuese la otra vez contra Central Córdoba, que es un equipo de Santiago del Estero. Volvieron a repetir, llenan la cancha y va a haber un clima muy muy lindo ahí en el Monumental, ¿eh? Sí, así mismo. Yo estuve anoche compartiendo con los dirigentes de River y esa es la temática. Fuimos a ver el estadio, es realmente estupendo. Yo ya lo conocía, había estado en el partido cuando Paraguay jugó su eliminatoria con Argentina. Claro. Pero realmente es espléndido y siguen haciendo obras y para hoy tienen previsto llenar el estadio, están todas agotadas las entradas, de manera que el marco va a ser multitudinario. Doctor, te saco un ratito de lo que es el partido de esta noche. ¿Cómo tomaron lo de la fecha? O sea, ganaron bien, goleando, como que recuperando un poco la memoria. Y el domingo se termina dando el resultado que querían. Vuelven a recuperar la punta y son el único equipo que depende de sí para lograr el campeonato. Y dos cositas. En primer lugar, lo más importante es que el equipo superó un momento difícil. Veníamos de una seguidilla, parecía que había un bajón, había mucha presión de todos lados, ¿verdad? Como que con el cuerpo técnico, con nosotros, con el manejo, bueno, esto se vio que el equipo está fortalecido, se recupera y es capaz de superar estos problemas estos momentos que se dan en una competencia larga, ¿verdad?
y el hecho del resultado sí nos favoreció, sobre todo por el hecho de que dependemos de nosotros mismos, ¿verdad? Dejamos de tener esa independencia cuando estábamos en el mismo puntaje con Cerro, y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de haber recuperado esa posibilidad de depender solamente de nosotros mismos, y eso es muy importante. ¿Vos crees que con lo del viernes se da una especie de cierre a esa seguidilla, no solamente de malos resultados, sino que de rendimientos que estaban muy por debajo de lo que venía jugando el equipo? Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí, el equipo está entero, está anímicamente bien. Estamos recuperando algunos jugadores que tuvimos, ¿verdad? Tuvimos también la mala fortuna de tener lesionados todos en el mismo puesto, ¿verdad? En los extremos. Entonces teníamos mucho problema en eso. Hoy tenemos recuperado a Melgarejo, a Vareiro, entonces tenemos más alternativas de juego, y eso es importante para desplegar todo el juego que el Libertad está acostumbrado a hacer. Doctor, siguiendo con el plano local, ¿le extraña ir a jugar a la cancha de River el próximo partido? Porque me creo había otro escenario, también se podían optar, o no había otro escenario. Da la impresión de que no, se estuvo trabajando en la divisional viendo que otro estadio se podía jugar, porque me dijeron que